Pero si está bien la luz. Es que no sé de esas cosas. No, 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 Ahí le todo puedes bien, poner todo lo bien. que quieras. ¿No? Si vieras yo la producción con la que trabajo, dirías, nah. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Cómo estás, mi queridísima Clau? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 qué gusto verte. Ya hace cuántos años que no nos veíamos. Uf, muchos. Muy. Y es que Clau, como buena norteña, que es de... ¿Cómo dices que se llama esa tierra olvidada de Dios de donde saliste? Uy, bueno, de donde yo digo que soy, porque es donde he vivido más años en mi vida, Ajá. es una pequeña ciudad al sur de Sonora que se llama Navojoa. Mítica y legendaria ciudad de Navojoa. Entonces, Clau viene de Navojoa, del norte, pero dijo, no puedo llamarme norteña si no estoy lo suficiente más al norte. Y entonces se le ocurrió irse a Dinamarca, para que ahora sí sea norteña de Adebis. Entonces ahora sí está en Algo el así, algo norte, así. ahora sí está en el norte. Muy bien, Clau. Estás ahora en otra pintoresca localidad que se llama Kolding. A la vez muda, se pronuncia calling, algo parecido como a llamando en inglés, algo así. Kolding. Mi pronunciación no es muy precisa, pero sí la D no se pronuncia en danés en esta palabra. Mi danés es muy arcaico. Quiere decir, no Y existe el en de realidad. cualquiera que no sea danés, Entonces, incluso el de la mitad de los daneses. ya ves, entonces no creo que haya alguien entre el público, ah, disculpa, pero no sé, no te preocupes, ahí no creo que mucha gente nos critique. Entonces vas a ser como cuando yo aprendí francés en realidad no me sale, pero la gente me escucha y dice, ay, güey, qué bonito habla francés. La la! Uy, la la, Y sí, luego te sí, sí. enteras que la la no es de asombro, es casi una mentada, ¿no? Ah, la la, es que tienes ah, la la, exactamente. Sí. Muy bien, queridísimo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Calling? Ah, poquito más de 2 años y medio. Ya es un ratillo. Y Sí, obviamente nada que ver, o sea, fue un cambio completamente drástico de estar acá en el norte, donde te deshacías de calor, allá apenas sí, ahorita vas a empezar el frío. sí, está empezando todavía. Y allá cuando es frío de a Davis. Sí y no. La gente piensa que es mucho más frío de lo Ujú. que en realidad es. A ver, Realmente Alemania, Suiza, otros países son mucho más fríos que Dinamarca. ¿en serio? De sí, no me lo Sí. hubiera imaginado. Lo que pasa es que es un país muy chiquito Ujú, y todo está lleno de islas. Tiene una parte que es continental, que es la ujú, que es frontera norte de Alemania, ujú. pero tiene muchas islas. Todo está muy cerca de la playa. Donde sea que te encuentres parado en Dinamarca, nunca vas a estar a más de 50 kilómetros del mar. Y tampoco es muy alto. Entonces eso mantiene el clima un poquito más estable y es muy raro que las temperaturas bajen por debajo de -5 o algo así. De hecho, ya en los últimos años casi no neva. Pero, por ejemplo, cuando dices playa, obviamente te refieres a, bueno, está junto al mar, pero así como que Mar. playa, playa, pues no, Ah, ¿verdad? sí hay, pero de hecho sí hay muchas, pero no son como las que conocemos en México, el Sí, claro. paradisíaco México. O sea, Sí, porque es como cuando, o sea, si me dices es que también está cerca del mar y por eso no es tan frío, es como San Francisco también está cerca del mar. Hijo de su madre, jamás en la vida hace calor, jamás en la vida hace calor en San Francisco. Pues me imagino que es más o menos así, o sea, de que a lo mejor no es acá gélido, Frozen, Let It Go, Elsa, pero no, tampoco es así como que caluroso. no, tampoco es muy cálido. De pronto en verano sí alcanzamos 30 grados, algo así. Cuando no tienes aire acondicionado, la verdad sí se siente, porque además el clima es húmedo. La mayor parte Ujú. del tiempo el clima es húmedo. Porque al fin y al cabo sí es costa. Pues sí. Muy bien. Oye, entonces en esa parte de que pues es el choque cultural, estás en un lugar en donde no se habla, o sea, el idioma es completamente diferente y ni siquiera en un sentido como irte a, no sé, a Francia, que es como que, bueno, lengua romance, o sea, aquí de plano no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tan diferente es la No, cultura allá en Dinamarca? es muy distinta. Pero a fin de cuentas sí hay algunas similitudes. De hecho, hablando del idioma, yo Ujú. me sorprendí. Con lo poco que sé del idioma, hasta ahorita he encontrado dos palabras que son iguales en español y en danés. Solo se pronuncian un poquito diferente. Pero significan lo mismo y se escriben exactamente igual. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Gratis, que Ah, en danés sería algo como gratis, porque tiene la R suave, ajá, un poco más parecido al alemán o al francés. ajá. Y la otra sería normal,
Nada más que en danés se pronuncia algo como nomé, Uh, pero significan lo mismo y se escriben igual, me sorprendí. cognados. Y así como que, ay, bueno, Sí, dos. Ya nada más me faltan otras 16,000 palabras que aprenderme, pero dos ya las tengo. exacto, ya, Oye, y gratis, muy yo, importante. súper, súper. Vale. Y tengo esta duda, dime si en realidad, porque yo creo que todos los que crecimos en los noventas, los ochentas, estamos intrigados. ¿Allá también hay helados Danesa 33? No sé de qué me estás hablando. Había una tienda de helados aquí en México que se llamaba Danesa 33, entonces ya no las hay, ya se extinguieron. Entonces, si yo hago mi peregrinación hacia Dinamarca para encontrar Danesa 33, allá sí hay. No le he visto, no le he visto, pero ten en cuenta que yo en los noventas viví en un pueblito, no viví en Navojoa. Maldita Entonces, sea. Oye, por eso es que no ubico maldita esa sea. marca. Esos bastardos me vistieron. Está bien. Pan danés sí hay por lo menos. Sí, sí hay, Y o muchísimos. solo le dicen pan. Ah, no, sí hay pan danés, pero si te interesa un pequeño dato de la historia, no es originario de Dinamarca. Hace muchos años hubo una huelga de panaderos y entonces trajeron panaderos de Austria y ellos empezaron a hacer ese pan que hoy conocemos como pan danés. Esos bastardos, maldita sea toda la historia, es una mentira. Cada vez que busco algo, rompen mi corazón, ya no quiero nada. Está bien, se cancela toda la Dinamarca historia. tiene muchos datos Se cancela curiosos. todo. Ok, está bien. No, o sea, Dinamarca es un país muy rico culturalmente, o sea, también es parte de lo que es toda la parte escandinava, de ahí viene mucho de lo que son mitologías nórdicas de vikingos, etcétera. ¿Qué es lo que te has Así es. encontrado allá de interesante? A ver, cuéntame. Am, por ejemplo, los nombres de los días. Ah, Y claro. híjole, yo a lo mejor te fallo porque no me lo sé muy bien. Los días de la semana. Ajá. Tú puedes ver cómo a veces o sea, en el idioma inglés o en español vienen como de los planetas o Ujú, del día de la luna o estas cosas. ujú, Pues aquí muchos tienen que ver con los dioses nórdicos. Por ejemplo, jueves se dice Torsdag ujú, que es el día de Thor. y se parece un poco al inglés, pero realmente, ajá, es el día de Thor. De hecho, de ahí viene el inglés. El, Ujú. ajá, el miércoles se Onsdag. dice Onsdag, Onsdag. ajá, Onsdag, Ajá. y es el día de Odín. Ujú, Y lo más chistoso es que el sábado no recuerdo la palabra original de donde deriva, pero me lo explicó mi maestro de danés, ujú. que realmente significa o viene como de que es el día para lavar la ropa. Por supuesto, que es lo más lógico, ¿no? O sea, y Sí, pues muy importante. Entonces Dios lavó la ropa y vio que era bueno y luego se puso a descansar. Sí, sí ven en algún lado del Génesis, yo me acuerdo que lo he visto, de que Dios creó la Yo luz, creó creo los que sí. animales, al hombre, lavó la ropa y decidió descansar al séptimo día. Sí, 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 tiene todo el Sí, sí, sentido del sí. mundo. Muy bien. ¿Y cómo van las clases de danés? ¿Qué tan difícil es el danés? Para mí, mucho, Ujú, muchísimo. Tú ves las curvas de aprendizaje de todos son distintas. ujú, Para mí fue una total sorpresa cuando inicié mis clases, que un dato curioso es que acá las clases son gratis. El gobierno las ofrece y son gratis las clases. ya sé, gobierno Entonces tú te Chairo, inscribes, socialista. la primer clase que tuve, yo iba temblando porque solamente sabía decir gracias en danés. Y mi inglés tampoco era muy bueno. Sigue sin ser muy bueno, pero ya le perdí el miedo, por lo Exacto, menos. Pero yo era así con eso. muy tímida. Me daba mucha pena hablar y hablarlo mal. Ujú, Y, por ejemplo, si tú tienes experiencia de México, estudias inglés, pues las clases al menos al inicio te las dan en español. ujú. Pero acá llegas donde estás en un salón con otras 10 12 personas y unos vienen de Afganistán, otros de Irak, otros de Filipinas, otros de Japón, Brasil, Y una de Ucrania, Navojoa. de todo el mundo. Ajá, y una mexicana, yo era la única mexicana, Ajá, era la única que hablaba español. ujú, Y yo, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo funciona esto? Y estoy sorprendida del método de aprendizaje. ujú, Empezaron, recuerdo, preguntándome cómo me llamo y de dónde soy. ujú. Yo, por supuesto, no entendí nada. La maestra no me preguntó en inglés. Se fue preguntando uno por uno a todos mis compañeros que ya llevaban tiempo en esa clase. Y al final yo entendí por deducción y por lógica que lo que me estaba preguntando era mi nombre y de dónde era. Ujú. Entonces ya le respondí.
¿O eso crees tú? Si Y, ella y estaba así, diciendo así como que otra cosa y tú contestaste esto. Y ya te dijo, sí, está bien. no, 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 ya después me di cuenta, cuando aprendí un poquitito más, Ujú, aprendí a presentarme, a dar un poco de información sobre mí, ujú. ya entendí que sí lo había hecho bien. Bien. Pues entonces Y pues es bastante interesante. es conocimiento inductivo en el que pues obviamente no tienen esa base Ujú. para partir de, bueno, te explico en español, es de chin, pues vienen de todos lados, así que a los trancazos. Sí, y el aprendizaje del idioma es muy difícil. Los que lo aprenden más rápido obviamente son los niños. Cuando llegan de 10 años o menos, Ujú, normalmente en 7 meses ya lo están hablando. ujú. Wow. El resto de las personas, hay a quienes les toma un año, que son los menos, a la mayoría les toma en promedio 2 a 3 años y Ujú. hay otro gran porcentaje que les toma 5 años o más, Wow. dependiendo de también si lo aprenden en las calles, Sí. en la familia o si van a la escuela, porque la escuela es gratuita, perdón, más Ujú. no obligatoria. Gratuito más no obligatorio. O Y sea, en el sentido de aprender el idioma, ¿te refieres? sí, aprender el idioma. Ok, ok. Wow. Y, Entonces, y obviamente pues fue así de cuando llegue allá lo aprendo, porque no tuviste chance de así pues como sí, que de prepararte. ¿Cuándo te enteraste así que se iban a ir a no, vivir para allá a nada. Dinamarca? Uf, se vino platicando, sabíamos que había la posibilidad tal vez un año antes de yo mudarme, pero lo descartaba porque yo tenía mi trabajo en México, Ujú, estaba comprometida ujú, y mi ahora esposo no vivía en la misma ciudad que yo. ujú, Él en ese entonces trabajaba igual fuera de México, pero no en Dinamarca. Pero en el lugar donde estaba nosotros no queríamos vivir allá pensando a futuro, en qué posibilidades teníamos, si teníamos hijos, qué futuro podían tener y nosotros ujú, también. Y Dinamarca sabíamos que era una posibilidad, ujú. pero cuando tú tienes un trabajo estable, como que cuesta mucho, ¿no? Entonces Claro. teníamos esta situación de que no le poníamos fecha a la boda y todo. Por una serie de circunstancias personales Ujú, que siento yo que fue destino, ujú, renuncié a mi trabajo. Inmediatamente fue, ok, la mejor opción que teníamos era esto, lo que te detenía era tu trabajo, va. Y se empezó a mover todo en su trabajo para que él se viniera para acá. Y al final no teníamos una fecha fija, ya sabíamos que íbamos a venir, pero no teníamos una fecha fija. ujú, Y de pronto fue de, ok, ¿sabes qué? Es más fácil para tramitar la residencia, que ya estemos casados, porque también veíamos la posibilidad de casarnos acá. ujú. Y fue de, no, pues, ¿qué tan rápido nos podemos casar? 2 semanas tuve para preparar todo. Wow. Ni siquiera me pude cambiar el color del cabello, lo traía azul, entonces ya fue de buena suerte, ¿no? Debes de tener algo azul, se supone. Ahí está, una cosa Y es, menos. así es, eso fue en octubre, Ujú, se empezó a hacer el papeleo, en noviembre tuvimos una cita en la embajada en Ciudad de México, la embajada de Dinamarca, ujú, que fue únicamente pues para entregar papeles, me tomaron una fotografía para mi permiso de residencia y las huellas. A él le autorizaron inmediatamente por el trabajo, porque él ya tenía su contrato. Y yo tuve que esperar en enero, como se atravesaron las fechas decembrinas, en enero ya me llegó mi permiso de residencia, que como mexicanos, al menos en ese entonces, que fue hace casi 3 años, ujú, como mexicanos estamos exentos del trámite de visa. Me autorizaron inmediatamente venir, entonces cuando yo llegué, ujú, fui a la comuna, se llama, que es como las oficinas del municipio, ujú. fui a registrar que yo ya había entrado a Dinamarca y 2 o 3 días después ya tenía yo en mi buzón aquí en mi departamento, ya tenía mi tarjeta de permiso de residencia, la invitación a la escuela de idiomas, información sobre los médicos y todo eso. Fue así como muy automático. Veo que hay mucha confusión porque hay foros en internet de mexicanos en el extranjero y mexicanos en Dinamarca y esto. Y Ujú, mucha gente hace preguntas porque tiene la inquietud de irse a vivir fuera de México. Y yo he ujú, escuchado que hay quienes comentan que les dan una visa y vienen acá y esta visa tiene tal vez un periodo de 6 meses, por darte un ejemplo. ujú. Y ya estando acá es cuando tienen que hacer los trámites de residencia y eso. En mi caso, al menos en mi caso personal y el de mi esposo, no fue así. A nosotros desde que nos autorizaron la residencia, Ujú. decía cuánto duraba, algunas reglas y decía que como mexicanos estábamos exentos del trámite de visa. Wow, pues súper bien, ¿no? Entonces, Sí, sí. y eso contempla la idea de que, por ejemplo, tu marido iba a trabajar. O sea, no tan solo es Ujú. la entrada, sino que, ok, te puedes quedar a trabajar y como mexicano en realidad no tienes que hacer trámite de visa, solamente la residencia.
Si ya tienes tu contrato, sí, esa es la clave. Sí, claro. Mucha gente piensa en, pues me puedo ir a Dinamarca y entrar Sí. como turista y allá busco suerte y busco trabajo. No, Ujú, no es tan sencillo. ujú, Porque aunque todo el mundo hable inglés acá, para trabajar en la mayoría de los trabajos sí es muy importante que hables buen danés. En la mayoría de los trabajos. Y ujú, encima, si tú entras como turista, es ilegal que te presentes a entrevistas de trabajo. ujú, Y son muchas las desventajas. Lo ideal es que cuando tú tramites tu residencia es porque ya ya tienes tienes un el contrato de trabajo, como fue en el caso de nosotros y en el caso de otros mexicanos que he conocido que trabajan para distintas empresas. ujú, Es lo ideal, que vengas ya con trabajo, no que vengas a buscar. claro, como siempre. Y Ujú. ahí entonces ustedes llegan, él ya llegó con el trabajo, ya llegó, llegaron juntos o uno primero, el otro después. No, por cuestiones familiares y personales, él vino primero, No, me porque imagino. encima él tenía que venir y buscar un departamento, y buscar dónde vivir y esto, y se atravesaron las fechas decembrinas, entonces Ujú, hasta que él regresó de vacaciones ya regresamos juntos. perfecto. Fue Y, como lo ajá, más práctico para nosotros. pero entonces tú llegaste en diciembre. No, en No, de hecho, es que en ese periodo él también estuvo viajando por cuestiones de trabajo. Yo llegué en marzo, marzo. recuerdo, Ah, ok, pues ya, en marzo. Ah. ya era primavera, era poquito menos, me imagino, la transición. La única nevada fuerte que me ha tocado ver aquí Fue fue dos cuando semanas llegaste. después de que llegué. 1 o 2 semanas después de que Ay, llegué pues y fue a finales bienvenido. de marzo. Fue la novatada. Y yo encantada, sí, nieve, qué bonito. Casi me ponía Let a it bailar como las de go, let it Frozen. go. Sí, Ah, claro, claro. casi. Y si hacemos un muñeco. No, yo estaba emocionadísima, pero es la única que me ha tocado. Yo esperando Navidad, en diciembre. No. A veces neva un poco, pero ya cuando sale el sol, Ya se va. 11 de la mañana, mediodía, ya se derritió. Esa es Ujú, la única vez que me ha tocado ver todo nevado. Me fui a caminar a donde está, hay un castillo aquí que está un poquito alto y hay un lago, veías los techos de la casa, todo precioso, como una película. ujú, Para mí era como un cuento de hadas. sí, claro. Sí, pues es que es una topografía completamente diferente. O sea, México Sí, tiene muchos climas y tiene muchas cosas, como tenemos desierto, tenemos selva, tenemos costa, pero eso sí es no, eso sí en México la verdad no tenemos. O sea, es de las pocas cosas que sí. sí es así como que, ok, esto sí no te puedes ir a ningún lado y lo ves, es como que, ok, más diferente. Entonces llegas y ¿cuál es el primer choque cultural con el que te topas? O sea, ¿qué es lo primero que llegas y así como que... Bueno, yo me imagino que la escritura porque de repente ves el nombre de las calles y es como que, ¿cómo lees esto? Sí, hasta la fecha no puedo pronunciar el nombre de mi calle. No lo voy a decir por obvias razones, no voy a decir mi dirección, Sí, sí, pero sí. tiene una de las letras que solo tiene el danés, que es la U, la O como con una diagonal atravesada. Ah, ok, ok. Pues Creo que mi también en calle tiene sueco. esa letra. Creo que también en sueco En lo he visto. sueco, no estoy muy segura porque no conozco tanto el sueco, es muy similar al danés, pero en sueco Ujú. usa mucho la diéresis. Sí, 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 sí. Pero entonces desde ahí es de que llegas y ves anuncios, ya sea en el aeropuerto, en cualquier lado, y es como que, sí, mira, ya estamos. A la madre, ¿qué es esto? Creí que había llegado a Copenhague, ahí dice otra cosa. Sí, o sea, ya desde ahí es como que, insisto, a pesar de que es un lugar pues, occidental similar a nuestras culturas, es de no, pero aquí ya empieza como que a diferenciarse y ya nada que ver. El idioma yo creo lo sentí, es que yo antes ya había venido de vacaciones, había estado en 2 ocasiones en Ok, Dinamarca antes de mudarme, ok. pero yo creo que el idioma, ese shock me pegó cuando quise ir al mandado, a las compras. Ujú, Me la pasaba con el traductor en la mano para ver qué era cada cosa, ujú, porque pues no son ni las mismas marcas que conoces, la claro. mayoría. Entonces sí es como que, chin, ¿y ahora qué hago? Necesito hacer algo de comer y no sé estos empaques, estas marcas, estas cosas no las conozco, no sé qué voy a encontrar y qué no. Pues me la pasaba con el traductor. Y todo Y está antes de empaquetado entrar a en la escuela, danés. Ajá. sí, antes de entrar a la escuela, lo que más aprendí fueron cosas de comida, decir ajo, cebolla, cosas así. Ujú, La mayoría de las etiquetas, como Dinamarca es un país muy chiquito, por lo general las etiquetas a veces vienen en inglés también, a veces traen alemán, pero casi siempre las vas a encontrar en sueco, danés y noruego. ah, bueno, O el entonces, danés y el noruego es una sola porque se entienden leyendo. sí. Ah, bueno, entonces, si te falla poquito el danés, bueno, voy a tener que agarrar de mi noruego.
Pues el noruego creo que es un poco más fácil de pronunciar porque tengo entendido, no me creas mucho, pero tengo entendido que se pronuncia más similar a cómo se Más escribe. fonético. Y el danés no, no tienes idea. Ves algo escrito y no tienes idea de cómo se pronuncia y viceversa. Y claro, todos sabemos noruego, sueco en alguna medida, entonces pues por ahí ya no hay tanta bronca, ¿no? Pues sí. Este, y eh, llegas y obviamente la gente de repente te ve y dice, no, tú no eres de aquí. Mm, pues más o menos. Lo que pasa es que ya ha habido olas de inmigrantes, ahorita hay Ujú, mucho refugiado y todo, y sí están acostumbrados a los extranjeros, ujú, incluso en esta ciudad que es muy pequeña. Pero todo el mundo primero te habla en danés. Asumen que eres de aquí, a lo mejor aquí creciste y te mudaste hace años. Y la segunda pregunta es de dónde eres. Nadie lo adivina, nadie lo ha adivinado. Me han dicho que si soy de España, que si soy de Italia, o simplemente me preguntan porque no tienen idea. ujú. Así, ¿de quién eres? Sí, Sí, algo así. y es como que cosa muy generalizada de todos los mexicanos, les pasa eso, porque, o sea, o es el fenómeno whitexican Ujú. de que es que eres muy blanco para ser mexicano, pues los mexicanos también somos blancos. O incluso si eres moreno es así como que dicen, ah, que eres indio, pakistaní, afgano. No. Entonces, curiosamente como que nadie latina que eres mexicano. Ok, y ahí entra lo más divertido. Cuando ya les dices, ah, soy de México, ¿cuál es la reacción? Ujú. En mi caso, la gente reacciona muy bien, muy amables, muy curiosos. Muchos te dicen, ay, sí, yo he estado en México, estuve en Cancún o estuve en Puerto Escondido. Me encontré a alguien que había estado en Guaymas, Sonora y en Hermosillo. Y yo, ah, ese es mi rancho. Sí, sí, sí. Y No. empezamos a hablar de tacos y esto. Y luego está el otro estereotipo que muchos, pero de hecho la mayoría no han sido daneses, han sido otros extranjeros en la Ajá. escuela de idiomas que les digo que soy mexicana y todos, ah, México, arriba, arriba. Y yo nunca he visto un mexicano decir arriba, arriba, Ah, es pero que bueno. culturalmente eso viene del estereotipo. Nuestro viejo estereotipo era Speedy González. O sea, Sí, sí. el estereotipo en los 80, 70 a 90 yo creo fue Speedy González. Y precisamente ahorita Ujú, estamos haciendo una transición en que ya la gente como que ya no piensa en México como desierto y cactus y gente con zarapes y sombreros. Ya es Cancún. ujú. O sea, precisamente ahora es México. Ah, Ah, sí. Cancún. Entonces, sobre todo esa demográfica que son como de, pues si me voy a ir de vacaciones a México, me voy a ir a Cancún. Entonces, ah, México es Cancún. Y es como, Sí, sí, sí pasa. sí, Luego no. se sorprenden cuando les digo que yo nunca he estado en Cancún. ¿Cómo? Nunca has estado en Cancún. Nunca he estado en el sur de México. Nunca. Te voy a regresar, ¿eh? Yo te voy a despatriar. Uf, Bueno, en tu defensa yo nunca he estado por tus rumbos. Sí, ya sé, a mí me falta el norte. todo bien. Yo me dediqué al sur, entonces me falta el norte. Porque Sonora, Chihuahua, Nuevo León, todo eso me hace falta. Nada más conozco Tijuana, Sinaloa. Entonces, ahí voy, ahí voy. Pero bueno, entonces la gente hasta eso no tiene una mala imagen de México. No, no, para nada. Nadie te sale con que, ah, Narcos, Chapo, el Señor de los Cielos. He escuchado a veces que lo mencionen, pero no daneses. Creo que ha sido más Más afuera. como otros extranjeros en la escuela de idiomas, Y obviamente la pero gente no. sí tiene un nivel cultural un poquito más alto, no es así como que un danés te diga, ¿dónde es México? ¿Qué es eso? No, no. La única confusión que hay como todo el tiempo es que no saben si está en Centroamérica o en Sudamérica y se sorprenden cuando les digo que es Norteamérica. Ajá. Pero esta confusión la tienen incluso algunos mexicanos. Bueno, Pero no, sí saben dónde es, sí conocen algo de ahí. si no es así como que, ay, ¿dónde es eso? O sea, sí tienen más o menos una idea. Ujú. Ok. Y en ese sentido, también los daneses, entonces me dices, son más como cosmopolitas, como están acostumbrados a la migración, no son resistentes a los migrantes, no es así como que te hacen caras ni te ven feo. Desde mi experiencia, yo te puedo decir que con mexicanos no. Uh, No puedo hablar en general porque yo no soy musulmana, yo no vengo de pero África y como hay que has muchos inmigrantes que escuchado, vienen de Medio Oriente. pero si es así como Mm, que algo de, ah, es que de repente si eres más bien de esta región, si te hacen caras, aunque sea como que un cliché o algo que es Vox Populi de lo has es, escuchado pero no lo has visto. he escuchado comentarios, pero igual de mis compañeros de la escuela de idiomas. De ningún danés he escuchado comentarios racistas, Ujú. pero en la escuela de idiomas sí se comenta más que
que hay un poco más de racismo contra los que vienen de África Ujú. y contra los de Medio Oriente también. O sea, cuando los ven con atuendos Hijab, por musulmanes o ejemplo. algo así, ese tipo de cultura, creo, creo haber escuchado que es más como hacia esas personas, pero no me consta, no lo he visto, la Claro. verdad, no lo puedo afirmar. Entonces, si existen, no es así como que algo permanente de que, es que si me junto con alguien en la calle que sea musulmán, sé que alguien le va a gritar algo. O sea, puede que ande por ahí, pero no es No, evidente a simple vista. probablemente entonces siento yo que si existe, no es tanto porque si no lo veríamos en las calles como se ve en otras culturas. Ujú. Y pues obviamente allá es otro rollo. Es muy tranquilo salir, es súper tranquilo. ¿Cómo es salir a la calle Sí allá? y no, Sí, no, ¿por qué? muy tranquilo. Es que depende, si te gusta mucho la fiesta, pero en mi caso yo soy muy tranquila, yo soy muy hogareña, a mí me gusta salir como a restaurantes, a museos, al cine, bueno, me gustaba cuando se podía. Ujú. Soy más como de cosas tranquilas. Yo bebo muy poco alcohol, no, no me gusta tanto la fiesta así, aunque sí de vez en cuando ir a un barecito. Entonces están como los extremos. Hay quienes son muy hogareños, muy familiares, Ujú. y también hay quienes les gusta la fiesta pesada, de que beben muchísimo. En teoría se supone que toman mucho más que en México aquí. De hecho, la cerveza está dentro de la canasta básica, se le considera alimento. Si tú Claro. trabajas acá, en tu contrato está, o sea, dentro de los viáticos también puede ir la comida y la cerveza, o el vino. Y si es así como esa cultura de que desayunan y sin bronca se desayunan una cerveza. O no tanto. Pues, por ejemplo, como yo no convivo directamente con una familia danesa, porque mi Ujú. esposo también es mexicano, no lo sé exactamente. Yo lo he visto en la comida, en el desayuno, no te sabría decir, pero por ejemplo Ujú. en las cafeterías típicas que te venden el cafecito o el té, los postrecitos, también venden, por ejemplo, copas de vino. Ujú. El vino lo empiezan a vender, no recuerdo si a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía. Ujú. Y es Pero una... la cerveza en las tiendas, si hay una tienda abierta que venda alcoholes, tú la puedes comprar a cualquier hora. No es como en México que dependiendo del estado o del Ujú. municipio, no lo sé. Por ejemplo, en Sonora dejan de vender a las 12 de la noche. Sí, porque es cuando Alguna empiezan vez los me tocó, balazos, creo, ¿no? en el Ujú. Estado de México dejaban de vender a las 10 de la mañana, pero hace varios años de eso. A las 10 de la mañana, perdón, 10 de la noche. Claro. Entonces acá sí puedes comprar cuando sea. Entonces no Y te ha también puedes tocado... beber en la calle. ¿Allá? ¿Sí puedes beber en la calle? Sí, puedes andar en la banqueta tomándote tu cerveza, tu vino, lo que sea. Puedes andar en las calles en lugares públicos. En Suecia, por ejemplo, me ha tocado estar allá y allá no, allá es ilegal beber en las banquetas Sí, o en la eso... calle. Tienes que estar como dentro de tu casa o en algún lugar. Sí, eso estaba, ya en la entrevista de Suecia precisamente me dijeron cosas muy curiosas de, es que aquí toda la venta de alcohol está regulada por el Estado, o sea, el Estado es el que vende el alcohol y está Ajá. prohibido tomar en la calle y está prohibido tomar, vender después de las 6 de la tarde. Y yo, wow, o sea, Wow. sí, entonces, y aquí no, aquí está más tranquis. Pero igual, o sea, Y somos vecinos. sí, sí, no, y aparte o sea, volvemos a que es cultura escandinava, básicamente son los Sí. cuatro países que siempre se toman como, pues, muy juntos, Finlandia, Ajá. Suecia, Noruega y Dinamarca. Es así como que Ajá. forman parte o sea, a lo mejor políticamente tienen fronteras, pero en realidad están pegados y comparten mucho de Sí, la y cultura. aún así si lo ves en el idioma o en la historia, Finlandia siempre ha estado como un poquito Más para aparte. allá. Su idioma no tiene nada que ver con eso. Ujú. Y en algún momento, o sea, Noruega y Suecia se independizaron en algún momento de Dinamarca. Ujú. Eran uno solo en algún momento de la historia. Ujú. Y Finlandia nunca se ha independizado de nada, que yo sepa, al menos de Dinamarca, ¿no? Ok. Entonces allá, obviamente puedes tomar en la calle, pero no es así como que veas la caguama banquetera de la gente así en grupos ahí sentados en la banqueta tomando. Pues sí, sí lo ves a veces. Sí, pero... Como yo vivo en el centro de la ciudad, Ujú. sí, o sea, las callecitas de los bares o junto al río, sí. Pero mucho más tranquilo. Mm, pues sí, sí, la verdad nunca he visto, por ejemplo, que yo vaya caminando en la noche a la tienda y estén tomando las calles o algo que me moleste, no me digan cosas, ¿no? Cada quien está en lo suyo. Ujú. Y entonces ahí me imagino que viene con la personalidad. ¿Cómo son los daneses en ese sentido de si son cálidos, si son más fríos, si tienen así como que más límites en su espacio personal? ¿Cómo son ellos?
Depende. El círculo de amigos de mi esposo Ujú, son muy cercanos, son de los que antes de que empezara todo esto del corona, ujú. siempre, ay, no sé si podía decir esa palabra. Sí, mientras que no digas otras cervezas está bien. Ok, perfecto, Tú puedes decir lo que se te dé tu perfecto. gana, corazón. Mis tres No, espectadores no sé, es no se que, van a molestar. no, pero es que de pronto censuran estos temas y eso. Bueno, antes de la pandemia, este círculo de amigos, cada que nos veían era de saludarnos de abrazo y beso y así como muy cercanos y muy calurosos. Ujú, Pero no toda la gente es igual. ujú. Ellos porque, y éramos amigos incluso antes de que nosotros nos mudáramos acá. Pero Ellos son han gente, ido con pero nosotros a son daneses. Sonora, son daneses 100%. Ok. Entonces ya están como que Y más con abiertos otros a en otra general, cultura. sí, sí, ellos sí, pero es igual y la personalidad de ellos, no puedo decir que sea en Claro. general todo Dinamarca, pero Ujú, otros daneses que me ha tocado conocer con quienes no tengo una relación tan cercana, yo la verdad los veo que son muy cálidos, que se interesan mucho por la gente, son bastante cultos, les gusta platicar, te hacen muchas preguntas de México o si saben que has estado en otros lugares, ujú, se interesan mucho y son cálidos. ujú. Pero en cuanto a espacio personal, yo creo que sí son un poquito más apartados. Es como el saludo cuando te ven y ya está. No es como que toda la fiesta están ahí abrazándote y eso no es tan común en lo general en la media. Es lo que he observado. Ujú. Digo, porque igual a nosotros de repente, o dices, son cálidos y es como, pues ¿a qué te refieres? Pues es que no te das cuenta que tú eres raro hasta que llegas a donde eres raro, porque, o sea, tú Ujú, como mexicano es, si llegas a una fiesta, tú como mujer sobre todo, llegas a una fiesta y está un grupo de amigos y es como que saludar y darle beso a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ujú, Y es como le tienes que dar el repartidero de saliva a todo el mundo. Y eso para ujú, nosotros es el estándar. Incluso si tú llegas aquí en ujú, México, en algún lugar, con un grupo de amigos, y nada más dices, hola, y te pasas, es como, ¿qué le pasa a Clau? ¿Está loca? ¿Qué, ¿Está enojada? ¿Qué le hicimos? Porque es como, no me dio beso. Y ya sabes, es de, ah, írala, no te vas a despedir. O sea, es algo y cultural yo sí hacía mexicano. eso en México. Es algo Yo cultural de soy México. esa. Sí, de que Sí, sí. si alguien no se despide de ti de beso, es como que estás enojado, ¿por qué te hice? Y en otras culturas más anglosajonas, más europeas, es como que, Ujú, hola. Y tú, hola, ¡mua! Y es como, güey, qué pedo. O sea, llegó y me besó y me abrazó. Y es como, pues es que en México es muy normal. Sí, pero incluso si te vas a ujú, Canadá, los canadienses no tienen mucha resistencia, pero no lo hacen de entrada. Es como, oh, oh, qué fusivo. Entonces, ujú, ahí es en donde dices, ah, es que a nosotros se nos hace normal. Y ellos sí nos ven como que, güey, ¿por qué le da beso a los 12 güeyes que están aquí metidos? Ah, es que sí se hace en México. ujú. Procedimiento estándar. Y por ejemplo, allá, ¿qué son esas idiosincrasias? Así, esos pequeños detallitos que hacen. De nuevo, aquí en Ujú. México, ya sabes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienen alguna cosa en particular que hagan que es de allá? No sé si sea exclusivo de acá. También dicen mucho buenos días siempre o buena Ajá. tarde o lo que sea. Y también se despiden. Ujú, Son muy de despedirse y ujú, casi siempre cuando se despiden te agradecen. Por ejemplo, si los invitaste a cenar es gracias por la comida. O por ejemplo, en mis clases, cuando terminan mis clases, yo le digo a mi maestro, "Tak for i dag", así de gracias por el día. Y ujú, normalmente te contestan como gracias a ti. ujú, Son muy también de dar las gracias, pero curiosamente he preguntado mucho si hay alguna traducción como para por favor ujú. o please y no existe una palabra. Simplemente piden lo que necesitan y cuando se lo das ya te dicen gracias. Pero Wow. eso, para ser tan amables, porque son personas que casi siempre están Y sonriendo, corteses y todo. contrario a los memes que he visto yo, casi siempre están sonriendo, son muy amables y no dicen por favor y no es que sea grosero, simplemente así es su cultura. Wow. Em, Eso sí es raro. No, no había pero escuchado de una cultura en sí, donde no sí, dijeras por favor. yo tampoco. Fue lo primero que pregunté porque yo en cualquier Claro, idioma claro. me gusta aprender primero a decir por favor y gracias. Claro, vuelvo a lo mismo, son las programaciones de que haz que es cortesía. O sea, lo primero que tienes que hacer en un registro en donde no conoces bien a la persona, tratas de decir por favor. Entonces que me digas, porque me podrías decir, ah, existe la palabra pero casi no la usan, va, pero es de, nadie me ha Ujú. podido decir, ah, decimos así. No los, wow, Ni mis maestros wow. dicen que puedes decir gracias también la misma palabra.
pero entonces la tienes que decir 2 veces porque cuando te hagan el favor tienes No que vas a decir decir gracias gracias. otra vez, entonces no le ven sentido. Wow, ok, eso es un detallito interesante. Por ejemplo, ya ves, también los mexicanos tenemos muchas de esas idiosincrasias chiquitas. Si tú le dices a Ajá. alguien, es que estoy aquí en la casa, aquí tienes tu casa, y es como, muchas gracias, muchas gracias. Con permiso, Ujú. sí, es propio. O sea, nosotros tenemos muchas de esas cositas que también son muy mexicanas. O sea, estás comiendo, te paras y Ujú. provecho, igualmente, gracias. Así O el detallitos. ahorita. No, esa es una teoría cuántica temporal que también los extranjeros no entienden, que dicen, si le preguntas a un mexicano y te dice ahorita, no confíes en él, porque ahorita es un espacio de tiempo continuo que no existe más que en la mente del mexicano. A un danés con eso lo matas, Por- porque si algo tienen es la puntualidad. ajá, Fue uno de los choques culturales también que tuve, pero no fue tanto shock porque realmente me encanta. Me ajá, encanta. Ahora tengo como le llaman, reverse shock cultural. Cada vez que voy a México de vacaciones claro, me desespera la impuntualidad de la gente. sí, claro, porque yo siempre digo, es que son las 11 mexicanas. O sea, es que a las 11 sí, pero a las 11 mexicanas. Sí. Bueno, es algo que pasa mucho fuera de México también. Mis amigos canadienses igual. Llegábamos a alguna reunión y es como que yo era el único idiota mexicano que llegaba a las 10 y es de, ¿y todos dónde están? Todavía no llegan. Pero dijeron a las 10 y yo, sí, para las 10 mexicanas. Entonces allá, cuando le dices a alguien esta hora es esta hora y no existe esa parte de, pues ahorita. Sí, si un imprevisto, cualquier cosa, 5 minutos van a llegar tarde, te llaman o te envían un mensaje para decirte, oye, voy un poco retrasado, me citaste a las 10, llego a las 10:04. Que por cierto creo que hice mal el cálculo y te dije una hora antes de lo que iba a poder. Pero hice mal el cálculo, sorry. No, todo bien, no hay problema. Es que tengo que estar Yo pensé agen... que había fallas técnicas o algo. No, es que sí, como estoy dando clases, entonces en cuanto terminé la clase ya fue cuando, ok, ya. Pero yo calculé así me dijo que eran las tales allá, entonces aquí va a tener... Entonces, ahorita tengo que estar haciendo mis cálculos de, ¿cuándo te veo? Sí, A tus 2 y a mis 11 a tus 3 y a mis 8. Entonces ahí se me va. sí, es todo un rollo. Y oye, esa parte también, que estás en regiones más septentrionales, ¿cómo son los días y las noches? Allá de repente tienes noches mucho más largas. Sí, en invierno. En invierno, pero yo creo que en pleno invierno, Ujú. cuando es ¿cómo se le llama? ¿Solsticio de invierno? El solsticio, ajá. Sí. Digamos que en promedio amanece aquí entre 8 y 9 de la mañana y oscurece entre 4 y 5 de la tarde más o menos. Wow. O Y sea, en súper pleno temprano. verano Ujú, amanece como las 5 de la mañana, tal vez poquito antes, ujú. y a veces a las 11 de la noche todavía tenemos sol. Wow. Sí se ve la diferencia. Sí, es también de los primeros cosas que llegas y tú así como que, pues igual íbamos a cenar y tú, no, espérate, son las 10 de la noche. Caray. Sí, sí, así me pasó de pronto el pleno verano, y yo, pues haciendo cosas en la casa y de repente veo el reloj, 11 de la noche y yo, en la torre, y casi se me sale una grosería no tan mala, pero yo, en la torre, me tengo que ir a dormir, tengo clase mañana. Y te Pasa. saca, te saca de onda bien cañón porque, de Mucho. nuevo, son esas cosas que tú piensas que son universales. Como, bueno, pues, o sea, puedes tener otro idioma, puedes tener otra bandera, pero el día y la noche son lo mismo. No, acá No. estamos en invierno, es de noche casi todo el día, estamos en verano, es de día Ujú. todo el tiempo. Así es. Wow. Y te Acá cuesta... sí ves marcados los cambios de las estaciones. En otoño ya ves las hojitas amarillas, naranjas, cafés, todo. Sí se ven los cambios de las estaciones. Ujú. Pero es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te vas a Canadá, en Canadá, así como que, con todo y que es un país frío, que también es muy al norte, no pasa tanto eso. O sea, sí anochece más tarde, pero no es como que casi medianoche y ya es, todavía es de día, ni es de 4 de la tarde y ya está oscureciendo. Es como, no sé, o sea, es como que muy particular de esa región, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, Sí, mientras más al norte, más. sí, y por ejemplo los horarios, porque también, o sea, los mexicanos, sobre todo desayuno y comida, igual y más o menos. Pero los mexicanos somos de Ujú. vamos a cenar a las 10 de la noche un pozole bien cargado. Y allá, Pues mira,
Eso tal vez es muy del centro, sur de México, pero al menos yo te puedo decir que en Sonora y Sinaloa para nosotros el desayuno es pesado Ajá. y la comida fuerte es al mediodía. La cena, podemos obviarla o podemos cenar ligero. Normalmente cenamos pesado cuando cenamos fuera de casa, Ah, al menos en Sonora y Sinaloa, ujú, que es de donde tengo yo ujú. mi background. Qué monstruosidad es esa. Y acá, y acá pues es lo contrario. Bueno, es muy distinto. Ellos tienen su desayuno, que sería como el morgenmeal, Ujú. perdón por mi mala pronunciación, Ay, sí me y molesta muchísimo, normalmente es, pero no sé, lo voy a omitir. luego me lo corriges. Por Ajá. favor. Normalmente es algo súper ligero, una avenita, por ejemplo, y ni siquiera es avena hervida, es avena que compras de grano fino y solo le pones la leche y le puedes poner si quieres frutos o algo, y algo así, súper ligero. Ujú, O puedes no comerlo. Luego tienen más o menos a las 12 su focos, que es como el lunch, y comen algo frío, algo ligero como una barra de ensaladas, por lo general, o comen mucho eso sí es muy difícil de pronunciar, smoothball, algo así, ujú, que es como un pan, el pan de centeno, que es ese como muy oscuro, ujú. con mantequilla y le puedes poner pescado, paté, muchas cosas así vegetales ya, pero comen algo como muy fresco y ligero también. Y la comida fuerte se hace normalmente a las 5 o 6 de la tarde, que es a lo que ellos le llaman la comida caliente, o sea, ya es algo que metes al horno, algo más Ujú, preparado. ujú. ¿Y todavía cenan o es como que ya a las 5 es la Esa es pesada la cena. y ya ahí Sí, se esa es acabó el la día? pesada y ya, porque dicen que es lo mejor y es lo bueno para dormir bien, para que hagas digestión, sí. Pero cuando ellos Entonces dicen, son muy sanos. pero cuando dicen pesado, precisamente es como, no, para nosotros pesados es un pozole, son unos tacos bien grasosos. Allá pesado es qué. Uy, te sorprenderías. A ver, a ver. Se come mucho pescado y también Ajá. se come mucho puerco. O sea, acá tienen hasta granjas de cerdos que hacen estudios de ADN y todo. O sea, todo el mundo te va a decir que el mejor tocino, que lo mejor carne de puerco y todos los productos de cerdo, lo mejor es de Dinamarca, te van a decir siempre. Wow. Es una industria bastante fuerte acá. Entonces, de pronto, no sé si comen normal, pero por ejemplo, de pronto he visto a mi vecino que tiene como que algo de carne de cerdo relleno con otra presentación de carne de cerdo envuelto en tocino, que luego lo meten al horno y con lo que tira hacen unos caldos y hacen como un gravy que lo bañan con eso, con la grasa y los jugos que tira, o sea, sí, de verdad pesado y acompañado con pasta o algo así. Y hay quienes comen también como muy saludable, que comen pescados y ensaladas y eso. Ujú. Se come mucho pescado y mucho cerdo acá. Mucho salmón, Yo ¿no? creo que es lo más común. Sí, salmón también, o bacalao, pues mucho pescado, mucho pescado. Y que es, por ejemplo, así lo típico, comida típica de allá. Pues hay varias. Yo diría, por ejemplo, ¿cómo se llama? Flankesteig o Fleskesteig. Lo confundo, porque uno es chicharrón, que es Flesgezeik. literal como los chicharrones, Ajá. pero el otro es básicamente un corte de cerdo que también tiene la parte como del chicharrón, así la grasita y eso. Y de hecho es una de las comidas típicas para Navidad. Tienen su forma especial de prepararlo. Yo no sé cocinar comida danesa. Em, También los panecitos, esto que te digo es muy típico, aunque no es un platillo fuerte como tal, pero los panecitos así con mantequilla y con pescado, camarones, lechuga, así como esos panes frescos. Ujú. Una pieza de pescado empanizado puede ser, o puede llevar salmón, o puede llevar paté. Em, Hay una cosa que es como paté de hígado de cerdo, siempre olvido el nombre porque la palabra también es muy graciosa, pero yo no como hígado de nada. Ujú. Claro. Es una de las pocas cosas que no me gusta comer. Y entonces, o sea, pese a todo, en realidad la cocina no es tan compleja. No, no tanto, no tanto, porque viene mucho atrás, desde la época de los vikingos. Ujú, Pues ellos no tenían ni refrigeradores, tenían únicamente sal para conservar la comida y ujú, pues comían lo que podían, que por lo general eran pescados o a veces algo de cerdo. Entonces no son muy como por ejemplo la comida italiana, que muy de hierbas y especias y eso, pues acá no se cultivaban esas hierbas. ujú. Entonces viene mucho de ahí y también porque es un país pequeño, siento yo, entonces no tiene esta diversidad gastronómica que tenemos en un país de mayor extensión territorial como México. Eso, por ejemplo, también te tocó así el shock, como que de repente buscas cosas allá y es así de, acá no hay.
Sí, pues cada vez está más globalizado. Yo platico con otras amigas mexicanas que tengo que llevan más tiempo viviendo acá y sí me cuentan, no, hace 10 años, hace 20 años tú no encontrabas esto. Ahora ya consigues hasta la salsa Valentina, si es que se puede decir marca, si no me pones un pi, ya consigues hasta la salsa Valentina en el súper. ¿Y cuánto te cuesta Y una hay salsa cosas Valentina, por que ejemplo? 30 coronas, más o menos, la de tamaño pequeño así, Pero en otras 30 coronas. en otras cervezas, ¿cuánto sería? Just kidding. No, es corona danesa esa moneda. Just kidding. Así como si pago con No Indio, sé, ¿no? Con corona. carta blanca. Ok. ¿Cuánto es una corona danesa? Una corona danesa, varía el tipo de cambio exacto a día de hoy, no me lo sé, pero son alrededor de 3.20, 3.50 pesos mexicanos una corona. ¿En serio? Ujú. Yo hubiera pensado que mucho más. Wow. Entonces, comprarte una Valentina en realidad te sale como que 150 pesos. Pues como 100 pesos, tal vez un poquito más. Digo, o sea, es obviamente La más pequeña, caro no que... la de Sí, sí, litro. sí, claro, una chiquita. Que, o sea, a lo mejor ya no me espanto porque pues me cuentan que, ah, no, güey, es que en Japón te cuesta 500 pesos una salsa Sí. Valentina. En Irlanda me dijeron, ah, pues también como unos 150 pesos. O sea, son como que ya los encuentras, pero son tus lujitos Ujú. de, ay, pues mi recuerdo de México, o sea, de todos modos es carito. ¿Y qué tanto hay demanda? Porque, por ejemplo, en otros lados es de, no es que aquí no lo encuentras porque la gente no lo come, porque no comen picante, cosas así. La gente sí está abierta a comida extranjera. Sí, pero no sabría decirte si exactamente son los daneses. Ujú. Como te digo, hay mucha mezcla de inmigrantes. Yo me he encontrado salsas o productos mexicanos en tiendas de árabes. Ah, ¿cómo Por qué? ejemplo, la gente que viene de Tailandia, que hay mucha gente de Ajá. Tailandia por acá, de Tailandia, de Filipinas, de la India, ellos comen mucho más picante que nosotros. Ujú. Entonces, si les gusta probar, si les gusta combinar. ¿Y qué productos Pero mexicanos la te has historia encontrado? de... ¿Mande? ¿Qué productos mexicanos sí te has encontrado? Salsa Valentina, ¿qué La más? salsa Valentina, la salsa Cholula, he encontrado salsas de la costeña, he encontrado chiles de la costeña, pero esos los encuentras como en tiendas especiales. Ujú, Realmente, si tú te vas al supermercado grande, ujú. mexicano, mexicano, vas a encontrar la salsa Cholula y la salsa Valentina, nada más. Ya. Lo demás son productos como más Tex-Mex, las Ujú. tortillas de harina de trigo estas, pero que es como una mezcla entre pegamento y cartón. Las tortillas de maíz que están hechas en Holanda y saben horrible. Wow. Entonces, si tú quieres productos realmente mexicanos, por lo general es comprar en línea, ordenar en línea. A veces, por ejemplo, las tortillas de maíz auténticas te las Ujú. venden en algunos restaurantes mexicanos o en taquerías y eso. ¿Y qué tan fácil es encontrar un restaurante mexicano? Muy fácil en las ciudades grandes. Ajá, Pero la mitad de los restaurantes mexicanos que te encuentres realmente va a ser comida Tex-Mex, ajá, porque lo adaptan para el público general. O sea, en todo el mundo piensan que en México comemos chili con carne. ajá. Y burritos y chimichangas. Eh, Ajá, y no es así. Pero, Ajá. por ejemplo, si vas a Copenhague o a las ciudades grandes, te vas a encontrar restaurantes mexicanos atendidos por mexicanos que tienen ahí su máquina tortillera. De hecho, han salido en programas en series así como del taco y esto que hacen en Netflix, que Ujú. han salido, y hay muchos reportajes, y son mexicanos tal cual. Ah, entonces sí es así como que, sí puedes encontrar restaurantes que son de mexicanos y que sí, sí le dan como que el gatazo, ¿no? Sí, muy caro, pero mexicano. Sí, pues claro. O sea, ya es el precio de la nostalgia, ¿no? Ya cuando ya empiezas a extrañar dices, chin, pues me va a salir carito, pero me voy a ir a mi restaurante mexicano. Pero es que si lo comparas con otra comida, no cuesta caro por ser mexicano. En general, la vida en Dinamarca es muy cara comparado con México. Es uno de Ujú, los países más caros para vivir. Así ujú. como dices, Japón es carísimo, Suiza, Noruega es bastante más caro que Dinamarca, incluso Islandia. Pero Dinamarca creo que andaba como en el número 7 a nivel mundial. O sea, todo acá cuesta mucho más caro Ujú. que en México. Hablando de comida, hablando de ropa, hablando de todo. Comida, ropa, renta, servicios, todo, transporte. Por Pero ejemplo, es como cuando... ujú, Sí, dime. por ejemplo, si hablamos de transportes, ¿cuánto te Ujú. cuesta, no sé, a lo mejor un pasaje de camión? Allá no tienen metro, me imagino. En Copenhague hay En metro. Copenhague sí. Donde yo vivo no, son autobuses y trenes. ¿Y como cuánto te sale un pasaje de autobús o de tren?
Depende, si es dentro de la ciudad, normalmente cobran por distancia. Si es Ujú. dentro de la ciudad y tú no tienes la tarjeta de transporte público, la última vez que lo tomé creo que costaba alrededor de 26 coronas más o menos. Wow. Ya con la tarjeta de transporte público que tú le puedes ir abonando así como de prepago, Ujú, los estudiantes y las personas ya pensionadas o de la tercera edad tienen descuento. ujú, Y también creo que mientras más lo usan, por ejemplo, si tú lo usas diario para ir al trabajo, ujú. también es menos. Va Una bajando. persona como yo que lo uso muy de vez en cuando, un pasaje me cuesta entre 12 y 18 coronas por lo regular dentro de la ciudad. Que pues en sí es caro. Sí es caro comparado con, si lo traduces a pesos mexicanos, si Ujú, dices está muy caro. ujú, O sea, me sale más barato pagar un taxi en México. ujú. Pero aquí la verdad está como nivelado, porque todo cuesta más caro, pero los salarios también son más altos, pero los impuestos también no son más altos, o sea, todo está como a la par. Ujú. Y por ejemplo, cosa curiosa, o sea, están utilizando todavía la corona danesa. Ujú. ¿Forma parte de la Unión Europea o no? Sí, es de la Unión Europea, es del espacio Schengen, pero no es de la eurozona, no manejan el euro como moneda. Ujú. Y por ejemplo, si alguien llega con euros, si es como que te lo aceptan, no es de no tienes que cambiar. No estoy segura si en las tiendas regulares lo aceptan, he visto algunas que sí, Ujú, pero si te vas a las tiendas grandes, la verdad no estoy muy segura, pero lo puedes cambiar en cualquier sitio. Hay casas de cambio o incluso si tú tienes una cuenta bancaria ujú. danesa, al cajero le puedes depositar euros o coronas. Y por ejemplo, las cosas que son más caras, una renta, más o Ujú. menos una renta, ¿cuál sería un estimado? Así como que puedes llegar a pagar alrededor de tanto. Y es que eso varía muchísimo, no te puedo dar ni siquiera un estimado, porque depende Ujú, del tamaño del departamento o casa, depende de la ciudad donde sea. Obviamente es muchísimo más caro vivir en Copenhague y vivir en el centro de Copenhague que vivir en Kolding. ujú, Y obviamente es más caro vivir en el centro de Kolding que vivir en un pueblito ujú. allá donde gritó Tarzán. Claro. Entonces varía mucho, no te puedo dar un estimado, pero sí te puedo decir que calcules mínimo 3 veces más de lo que cuesta en México. Wow. Mínimo. Y eso no hablando de centro de Copenhague, eso hablando así como que muy En generalizado. general. Claro. Sí, como en general, no en Copenhague, a lo mejor 6 veces más de lo que te cuesta en Wow. México. ¿Y qué tan poblado está? O sea, ¿qué tan metropolitano es? ¿Hay muchísima gente? ¿Hay mucho tráfico? Aquí donde yo vivo hay poco tráfico, únicamente como la hora ya sabes, donde coincide con la entrada y salida de Claro, hora pico. estudiantes, así esas horas, pero es muy poco, es una ciudad pequeña aquí donde estoy. Ujú. En Copenhague hay bastante más tráfico, pero de hecho la gente usa más bicicletas o transporte público. En Copenhague hay más bicicletas que personas. Wow. Se usa mucho ese medio de transporte. Ujú. Copenhague sí es la ciudad más grande de Dinamarca, es la capital, es lo que es un poco más cosmopolita, pero no se compara con las metrópolis del mundo. Es lo que a mí me gusta mucho, tiene ese encanto. Yo no me llevo tan bien con las ciudades que están así muy sobrepobladas. Claro. Y Copenhague me encanta porque para mí tiene el equilibrio adecuado. Ujú. No recuerdo exactamente cuántos habitantes tiene Copenhague y el área metropolitana, pero según yo no llegan a 2 millones. Sí, o sea, Y con tú todo. lo ves, Ujú, caminas por el centro, ves los edificios, ves todo y se ve una ciudad grande. ujú. Se O ve sea, bastante urbanizado, es precioso, la verdad. Ujú. está muy desarrollado, pero no es un lugar enorme como, pues, como ir a París, a Nueva York, a Tokio. O sea, es No, mucho no, más para pequeño. nada. Si tú estás en el centro, ves igual lo histórico, todo, pero sí se siente distinto. Sí, el ritmo de vida es un poquito más acelerado que en el resto de Dinamarca, pero todavía es bastante manejable, es tranquilo. Sí, nada que ver, Ciudad de Es un México. lugar muy bonito. Ujú. No, no, no. Y por ejemplo, en No, Ciudad de distancias. México, París. Sí, 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 es otro rollo. Acabas de estar en París, de hecho. Ay, sí, no me lo recuerdes. A ver, no, es No, que está bien, está bien. es esa parte No, sí, bonita es que es porque interesante también. fue tu primera vez, ¿no? O sea, llegaste casi de escala a París y pudiste estar unos días. Sí, sí, pero fue como accidente. Realmente Ujú, iba a otro lugar y la última escala era en París y con todas estas restricciones que hay por la situación actual, ujú, nos negaron el abordaje al último vuelo que teníamos y nos ujú, quedamos en París unos días en lo que arreglábamos con embajadas y eso, a ver qué íbamos a hacer. ujú.
por la situación, yo nunca había estado en París, obviamente quise ir a ver la Torre Eiffel y esto. Salí un día nada más y la verdad del resto de los días me la pasé en el hotel. Algunos pensarán que es una oportunidad desaprovechada, tal vez sí lo es, pero yo no me sentía segura en las calles. Con la situación actual vi demasiados riesgos, mucha Ujú, gente, nadie tomaba precauciones, pero desde el aeropuerto. Ese ujú, mismo día hice escala en el aeropuerto de Ámsterdam y la ujú. situación era completamente distinta. También se veía el riesgo, pero era en el aeropuerto de París mucho más. O sea, te voy a dar el ejemplo más burdo que yo me quedé en shock. Ujú. Los agentes, ¿cómo se les llama a las ¿Aduaneros? personas que están sellando aduaneras Ujú. o aduanales? Sí, sí, sí. El agente que selló, creo, mi entrada de nuevo a la Unión Europea, ya me había sellado para salir y en eso que nos negaron el abordaje, pues tienes que volver a entrar para ya salir a la ciudad de París. Ujú. Tenía mi pasaporte en la mano, no están usando máscaras, no tienen, tampoco se ve que tengan ahí gel antibacterial, nada, están tomando los documentos de todos. Tenía mi pasaporte en la mano, tosió muy fuerte, no lo de etiqueta que es aquí en la El parte interna del codo. Ah. codo, no, tosió en la mano súper fuerte y se puso a ojear mi pasaporte, sin gel, sin nada. Me lo dio, o sea, yo en Asca. shock, y es papel. Asca. Exacto, y es Askis, y es papel, no le puedo yo echar alcohol, nada, Y de lo alguien que tomé, lo aparte puse está en en una bolsa contacto con Ziploc. miles de personas al día. Pero es lo mismo, o sea, al abordar los vuelos, el personal del aeropuerto, de las aerolíneas, todos están tomando los documentos de todos. Y en París no traían máscaras, ni tampoco los veías que entre uno y otro se estuvieran desinfectando. O sea, Wow. no, fue una situación bastante tensa. Espero, cuando pase todo esto, darle una segunda oportunidad, ir y ahora sí ver lo turístico y lo bonito y conocer bien la ciudad, porque la verdad no, las condiciones no fueron las mejores. Ah, temo decirte que precisamente hay algo que se llama creo que es el efecto París o el síndrome de París, que es precisamente esa idea de que una cosa es la imagen que tienes en tu cabeza y otra es cuando Ujú. llegas. Y sí es cierto, o sea, cuando llegas, no que París no sea una ciudad bonita, es hermoso, París tiene muchísimas cosas hermosas, pero Ujú. obviamente tenemos una versión romantizada que nos han creado los medios que sientes que te vas a bajar del avión y vas a escuchar el acordeón en la distancia, vas a ver la Torre Eiffel y vas a ver una rata cocinando y es así como que no, o sea, la rata no cocina, sí la Ujú. ves, pero no cocina. O sea, empiezas a darte cuenta de que París, como todas las grandes ciudades en el mundo, pues tiene todos los problemas de una gran ciudad. O sea, tiene contaminación, tiene Así es. harto tráfico, o sea, es un trafical como la gente no se imagina. Y mira que nosotros venimos de acá de México. O sea, pues ya has estado, Ujú. tú has estado en Ciudad de México, en Estado de México. Sabes que cuando decimos tráfico es de tráfico de Adebis. Sí. Porque allá en Dinamarca, si alguien dice tráfico, hoy hay tráfico, es como, no sé, ¿existe siquiera tráfico? Ay, ching, voy a llegar 10 minutos tarde. Ah, Así. oh, el tráfico. Entonces, oye, en México tráfico son 3 horas. Sí. Y literalmente son 3 horas. Y París también es como que, ay, güey, o sea, el tráfico acá es cañón. Entonces, o sea, eso viene mucho también esta parte de que tú, que pues ahorita estás viviendo en Dinamarca, o sea, ya estás más acostumbrada a esa parte de primer mundo, aún así llegas a París y es Ujú. como, Askis, ¿qué onda con esto? Sí. Pero es lo que te digo, yo no sé si sea algo de la cultura de ellos o qué, porque notas la diferencia. Tú ya has estado ahí también y tú hablas francés, hablas inglés, hablas español. Y no sé si te habrá pasado o tú llegas hablando francés fluido, no lo sé. Pero ni siquiera en el aeropuerto ves cómo les cambia la cara cuando te tienen que hablar en inglés. A mí me Les tocó, notas el carácter que no les gusta. a mí me tocó que me hicieran Quieren hablar jetas francés. hablando francés. Te lo juro que a mí me tocó que me hicieran jetas hablando francés. Me imagino que a lo mejor sería más si les hablo en inglés, pero a mí me hicieron jetas hablando francés. Insisto, sé que mi francés no es francés parisino, aunque sí me han dicho que tengo acento como que del norte de Francia. Y yo, oh, oh la, la. Pero, pero es curioso, y lo que he dicho varias veces, ya lo dije en el episodio de Francia, los franceses no son tan mamones, el francés en general no. Tengo muy buenos amigos franceses que son la onda, Sí, yo también he conocido gente muy amable. pero los parisinos, es que el parisino es el chilango de Francia. Y lo digo como chilango, o sea, yo soy chilango.
Pero es de así como la gente te hace jetas en la Ciudad de México, que es de son inmunes a la cortesía y no importa cómo les hables, de todos modos te hablan golpeado, así son los franceses. Pero porque es el punto turístico número uno del mundo. O sea, es en donde más turistas pasan cada año todo el mundo. Entonces, o sea, es curioso. Y esa parte que dices de es que no están tomando medidas, es que no están usando ni siquiera gel. Porque vuelvo a que nosotros los mexicanos ahorita tenemos la imagen de que como mexicanos, o sea, el meme que son las palabras que estoy diciendo a cada rato de, ah, cómo duele el tercer mundo. Y es de, eres un imbécil, no tienes la menor idea de que te puedes ir a París y es de, ah, mira, están igual o peor. Sí, sí. Pues yo hablo desde mi perspectiva y lo que me Claro, tocó claro. ver, Ujú, principalmente del personal en el aeropuerto, ujú. y ya ni siquiera hablando de los turistas. Y lo comparo, o sea, no me atrevería a hacer este comentario, pero lo que pasa es que en el mismo día estuve en tres aeropuertos distintos, uno muy pequeño, donde todo funcionaba en regla y todo estaba normal y bien cuidado aquí en Dinamarca. La segunda escala fue Ámsterdam, que es un aeropuerto igual de grande, igual de transitado que el de París, diría yo. ¿Llegaste a Charles de Gaulle? Entonces ahí mandé, ¿En París llegaste a Charles de Gaulle? sí, a Charles de Gaulle y Ujú. en Ámsterdam a Schiphol, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia, no hablo Sí, Dutch, holandés. mi alemán, mi holandés también es bastante rudimentario. Sí, sí. Bueno, el aeropuerto principal de Ámsterdam. Entonces tienes dos aeropuertos grandes, tal vez uno un poco más que el otro, pero igual de transitados. Entonces, en una diferencia de 2 horas o menos, Ujú. ver estos contrastes me pareció así muy choqueante. Si No, lo hubiera visto una semana antes, algo, no sé, hubiera dicho, bueno, algo aquí es distinto, y si pero no. estuviéramos hablando de otro contexto, como fue una tienda, fue un museo, fue un, Ujú, no sé, algún otro lugar, pero en aeropuertos que es así como que es que si en algún lugar tienes que tener estas medidas, sería aquí. O sea, podrías decir, sales ujú, del aeropuerto y ya todo se vuelve más laxo, todo el mundo se relaja, va. Pero estás diciendo, o sea, el agente aduanal que está tomándole el pasaporte cientos de personas al día que debería de pues, tener miedo por él mismo, le vale gorro. ujú, ujú. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Es que ese es el punto también de lo que estoy haciendo en las entrevistas, que somos muy dados a pensar, la frase que he dicho en todas las entrevistas, el plato ajeno siempre está más lleno. O sea, en otros lados todo es mejor. Mm, Es como, no, o sea, es que te vas a encontrar cosas buenas y padres afuera de México, muy bonitas, pero sí, hay unas que son iguales o que son peores y que ajá, no lo apreciamos. así es. Y tampoco podemos generalizar, todos los mexicanos son así, todos los daneses son así, todos los franceses, no podemos generalizar, Ujú, pero lo que te toca ver así a simple vista, por lo general es como lo común y la regla general, vaya. claro. Y es esa parte de viajar te cambia tu perspectiva de que, ah, no, o sea, vuelvo a, de repente imaginas, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, imaginas que Dinamarca está cubierto de nieve todo el tiempo. Y, no, la verdad Ujú. que no No, tiene nada que ver. Y hace 30 años tal vez. es esa construcción que tenemos en nuestra cabeza. Así como Ujú, seguramente alguien, a lo mejor no en Dinamarca, pero en otros lados piensan que México es desierto, con casas de adobe junto a los nopales, y ujú. que todos andamos en burro. Y es como, pues, güey, Sí, no saben de la selva lacandosa, de los bosques, de las México barrancas tiene del casi cobre, todo. exactamente. No, y Sí, aparte, precioso. incluso si tú dices, yo soy de Sonora, con todo y que pues, es Sonora, también es de, pues sí, pero no es un pueblito, Sonora. Sonora es enorme también, tiene desierto, tiene valle, tiene bosque, tiene sierra también. Lo único que no tiene es selva, yo creo. Sí, porque obviamente la geografía, pero tiene ciudades. Pues sí. O sea, no estamos Ajá. hablando de que, o sea, tiene ecosistemas, pero pues todo el mundo vive ahí, en la intemperie. Güey, o sea, Ujú. todas las ciudades de México tenemos ciudades. Y así como de repente se nos hace ridículo que un extranjero piense en, vienes de México, y tienes un burro, oye, y así como que, un día me quedé atorado en un elevador, hay elevadores en México y tú, perdón, pero así es como lo mismo que pensaríamos si de repente alguien nos dice, vengo de Afganistán, y qué pensamos en nuestra cabeza. Pues cuevas, ¿no? Y camellos. No, güey. O sea, todos generamos... ¿Sabes qué? Sí, Ajá. ahorita que estás comentando eso, lo único que me ha pasado, pero no han sido daneses, pero me Ujú, pasó en Alemania me ha pasado como en 3 ocasiones que me pregunten, ¿eres de México? ¿Y qué idioma hablas? ¿Mexicano? ajá. Eso me ha pasado.
Ujú. Y yo, pues, yo creo que sí. Casi, casi Sí, de sí, hecho sí, güey. sí, sí, sí. Pues sí, güey, es que sí hablo así más mexa. O lo contrario, en la escuela de idiomas compañeros de otras regiones del mundo, muy lejos de México, que me escuchan hablando español y me preguntan qué idioma hablas español. Pero ¿por qué hablas español si no eres de España? Y yo, pues porque casi toda Latinoamérica habla español. Porque hay medio continente habla este idioma, Sí, les saco el mapa ahí güey. Ujú. que tenemos en el salón, el mapa, y les digo, miren, De aquí, todo acá, esto, menos estos dos países raritos de acá de Centroamérica, todo el raritos. resto hablamos, Un saludo a mis amigos hablamos de español. brasileños. No me refería a Brasil, de hecho, estaba pensando más bien en Surinam, Ajá, creo que se llama Surinam, esos, las esos países que Guyanas. hablan como Dutch, Sí, las y Guyanas se dicen también donde. Belice, que el idioma oficial es el inglés. Ajá, que bueno, sí, detalles. Pero exactamente, o sea, volvemos a la mentalidad que tiene la gente afuera de México. Pues te digo que también hay Ujú. mucha gente que, a lo mejor no en Dinamarca, pero en otros lados sí tienen como que esa. Ah, es que vienes de donde son narcos. Y es de, a ver, güey, no porque venga de México quiere decir que haya narcos. Digo, sí hay, Ujú. pero, pero, pero esa parte. Y por ejemplo, esa imagen del mexicano, o sea, de la cultura, ya me dijiste, o sea, sí ubican Cancún, pero por ejemplo, de la cultura Sí, mexicana, ¿hay algo que sí ubiquen así como que culturalmente? el Día de Muertos, Por la supuesto. imagen de Frida Kahlo está de moda ahorita. Am, sí, todo el mundo sabe qué son los tacos, aunque algunos no conocen los de a de veras. Ujú, Em, sí, sí saben algunas cosas, igual y no es lo más popular acá, pero sí tienen alguna noción. Hay quienes te hablan un poquito de historia, o hay quienes les ha tocado ver alguna película. Como que sí les interesa mucho. Tienen este concepto, sí, sí tienen idea del lado malo de lo que ven en las noticias, ujú. que en México hay mucha inseguridad y esto, pero también tienen mucho el concepto de que en México la gente somos muy alegres, muy coloridos, que la comida es muy rica, que nos gusta mucho la música. Sí tienen mucho este concepto de nosotros. Súper chévere. ¿Y tú qué dirías que es lo que más extrañas ahorita? A mi familia, Ya sé, pero ya sabía quitando de que ibas lado a la decir. familia, que es Ujú, algo muy personal, sí. la comida, yo creo, la comida. Porque por más que intente hacer acá, hay muchas cosas Ujú, que no puedes hacer tal cual. O simplemente yo hago tortillas de harina de trigo, porque norteña, claro. hago tortillas de harina de trigo en casa, pero pues no me saben como los de la señora que los vende en la esquina. Ujú. Es que te lavas las manos y así no se puede, claro. Pues, no, es la técnica, no sé qué cosa será, pero ¿Y sí, has intentado así como sí, que la comida cocinar yo creo algo? que Cocinar algo de que tratas de buscar los ingredientes y no encuentras. sí, a veces es difícil, a veces te tienes que traer cosas de México, los tienes que pedir por internet o buscar ahí entre tus contactos y amigas, saber quién tiene y esto. Sí a veces es un poquito complicado. Hay cosas que ¿Qué sí te se acuerdas? consiguen, pero, Algo que hayas dicho un día se me ocurrió ah, hacer esto. por ejemplo, para su cumpleaños mi esposo me pidió que le hiciera molletes con chorizo y yo quería hacer el chorizo casero. Ajá. No, 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 Es lo está que se bien. le antojó. Sí, sí, sí. Entonces, yo quería hacer el chorizo casero y sí lo hice, pero únicamente porque otra amiga mexicana me pasó así de contrabando, me pasó chiles de los que Ujú, ella se trajo de México, pero si no, ujú. yo no los hubiera conseguido aquí, no lo hubiera podido hacer. Wow. El pan de muerto fue mi primer logro, yo no puede ser que pase un pan de muerto el primer año que me tocó Ujú. aquí. No puedo pasar un día sin comer el pan de muerto, un día de muertos, no puedo. Y lo único que me faltó fue el agua de azar, pero con la ralladura de naranja al final me sorprendí, jamás había hecho pan en mi vida, es amasar a mano y fue como amasar una hora y media, o sea, Ujú, pesado, pero ujú. me quedó delicioso. Y desde ahí dije, si puedo con el pan de muerto, puedo con lo que sea. Venga. Entonces ya nada más ahí la bronca es conseguir los ingredientes. Porque dices, los puedes pedir por internet, pero igual no te llegan tan Ujú, frescos, son muy caros, te tardas ujú. mucho. Sí, sí, eso sí. O por ejemplo, para las tortillas de maíz, Ujú, pues necesitas prácticamente tener una máquina tortillera. Las puedes hacer a mano y te saben más como caseras y eso, pero si quieres como las que te comes ujú. tú normalmente de día a día en México, pues sí necesitas la máquina, no es tan sencillo. O las puedes ordenar por internet, te las envían. Pero súper caras, carísimas de París. Sí, pero Ok. vale la pena a veces.
¿Sabes qué otra cosa es complicado de conseguir? Ujú, Yo que soy del norte, o sea, en Sonora y Sinaloa comemos mucho marisco, ujú. clamato. O sea, para el ceviche, los camarones y eso es muy difícil de conseguir y si lo consigues es por internet y muy caro también. Wow. Entonces tienes que buscar cómo sustituir, mira, si lo hago tipo cóctel en vez de ceviche, así de cojo los Pero, camarones y licuo el tomate. pero por ejemplo, el tomate, porque tú eres norteña, yo le digo jitomate, Ujú. es difícil de conseguirlo allá y por eso, o es como que, ah, no, el producto nada más, o sea, en realidad el jitomate pues en todos lados. Sí, el jitomate en todos lados. Es como que el clamato en sí acá no existe, no saben ni qué es. Cuando les explicas que es un cóctel de almeja y no sé qué, y es Ujú. así como de ¿qué? Ajá, sí, yo también Alguna digo lo vez le mismo. dimos a probar a un amigo y vomitó. Wow. Perdón. Pero Sí, eso sí, 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 no. nosotros se lo ofrecimos como algo bueno. Otra Claro. cosa es la broma que llegan con los chiltepines, que son unos chiles pequeñitos así, que se dan mucho en Sonora y Sinaloa. Ujú, Llegas con esos, las bolitas así rojas, pero son muy picantes. ujú, No tanto como el habanero, pero casi. ujú. Llegó con sus amigos daneses, o sea, le explicamos que eran chiles, pero él hizo la travesura de decirle a sus amigos, Mexican berries. Yo creo que duraron 3 días con los cachetes rojos. Pues sí son moras mexicanas, básicamente. O sea, técnicamente Pues sí, pero muy picante. una salsa es un smoothie, básicamente es la mentalidad. Sí, Entonces, algo así. así como, no, pero Papa, patata. el smoothie es de frutas, el jitomate y el chile son frutas. Ah, la madre, sí es Pues sí, cierto. Entonces, ahí oye, está. sí. Exactamente. Ok, y algo que también ahorita me está llamando mucho la atención a la gente que le pregunto ya, le he preguntado a gente en Suiza, Suecia, en Alemania, en Francia, los servicios. O sea, están en Ujú. primer mundo, pero por ejemplo, espero que no te haya tocado, pero servicios de salud, por ejemplo, allá, ¿cómo es? Afortunadamente yo soy muy sana y rara vez me enfermo siquiera de gripa y eso. Ujú, Pero cuando me ha tocado hacer uso, lo único que siento en mi poca experiencia es que es un poco más impersonal, porque acá de entrada tú te sientes mal, estás enfermo de algo, lo que sea, paso número uno, llamar al teléfono de tu médico. Te va a contestar su secretaria o asistente, ujú, te va a preguntar qué síntomas tienes y ahí va a considerar si es necesario que vayas o no. Paso número dos, ok, es necesario que vayas. Si necesitas, por ejemplo, no sé, dar una muestra de orina o checarte ujú. temperatura o algo así, a veces lo va a hacer la asistente y tú no vas a ver a tu médico. Es como, vete a tu casa, mañana después de la 1 de la tarde me hablas para decirte los resultados, me hablas por teléfono. Entonces ya es como cuando te tienen que revisar algo físicamente, es cuando ves a tu médico. Entonces, primero que nada, de entrada es así como que voy a ver si te voy a atender. ¿Eso por la situación ahorita o en general es así como que deja ver si en serio vas? No, en general, en la Wow. situación ahorita, la verdad, nunca he tenido que ir al médico desde que inició todo esto, Ujú. entonces no sé. Y de todos modos, ¿es un Mm, médico particular o si es algo así subsidiado por el gobierno? ¿Es público? No sé exactamente cómo se funciona, cómo se maneja. Yo creo que son públicos todos, porque Ujú, nosotros no pagamos un solo centavo por servicios médicos. O sea, a ti en Dinamarca, depende de lo que ganes, te pueden descontar, no sé, desde el 8% de tu salario hasta a veces el 40, 50% de tu salario. Es el país con los impuestos más altos del mundo. wow. Pero de ahí ya tienes todos los servicios gratuitos. Ujú, Entonces, otra cosa que me ha tocado, por ejemplo, tú tienes tu tarjeta de servicios médicos. Cuando ujú, llegas también a consulta, tú le escaneas en una máquina y ahí aparece en la computadora que tú ya estás ahí. La primera vez que fui, me dieron algún medicamento y yo me quedé parada y me ¿Y el preguntó medicamento? la señorita. Sí, no, pues dije yo, no, pues me va a dar una receta para ir yo a una farmacia a comprarlo o algo. Ujú, Y la señorita así de pie, así de, ¿te puedo ayudar en algo más? Y yo, no, pues estoy esperando la receta para ir a la farmacia. Ah, no, no es necesario, les va a aparecer allá en el sistema. Tú llegas a la farmacia igual, ¿Tu tarjeta? escaneas en la entrada tu tarjeta y te aparece un turno así como si estuvieras en el banco en México y cuando es tu turno, ellos ya saben qué receta tienes, cuánto es, cada cuánto y eso. Y las medicinas sí las pagamos, pero hay un límite. O sea, después de cierta cantidad al año ya son gratis. O sea, hay un máximo que tú puedes pagar por medicamentos. Y la verdad no es mucho. Pero de entrada, o sea, tú tienes que tomar un antibiótico, tienes que tomar algún analgésico y sí lo tienes que comprar. Ujú. Con todo y que Sí, ya, sí lo compras. con todo y que el servicio de salud es público y que estás pagando impuestos por él. Ujú. Pero si tú necesitas una cirugía de algo, necesitas Ujú, algún aparato especial, no sé,
Acá es muy común que usen las máquinas estas Nebulizadores. respiradoras o no, las que son como para las personas que padecen de apnea del sueño o algo así, Ok, ajá. o que necesitan algún aparato especial de lo que sea, todo eso es gratis también. Mm, O sea, es únicamente el medicamento, pero después de cierta cantidad te descuentan y luego de cierta cantidad pues ya no pagas. Y no es mucho lo máximo que puedes pagar al año en medicamentos. Por ejemplo, personas que padecen diabetes, alguna enfermedad crónica que constantemente requieren tratamiento, es gratis para ellos. Si a mí ok. me duele la cabeza y tengo que ir a comprar algo para el dolor de cabeza, lo tengo que pagar, pero va a ser cosa de nada. A lo mejor van a ser 10 coronas, 20 coronas. Ok, entonces en ese sentido el medicamento no es muy caro. No, el medicamento sí no es muy caro. Sé que también pagan impuestos. Yo pregunté si había excepción porque en México, cuando estábamos hablando de impuestos en la escuela, Ujú, en México ya ves que hay productos que ujú, que no están pagan exentos. impuestos. Ujú. Ajá. Acá no, en general, todo. Cualquier cosa que se venda en Dinamarca paga impuestos. Entonces hay un impuesto alto pues, sobre tu salario y aparte pagas lo que sería un equivalente al IVA, de que también pagas por Sí, producto, sí, como donde lo el IVA. compras. Entonces pagas impuestos de todos modos en todos lados. Sí, Pero obviamente ya lo ves más traducido, ¿no? O sea, también calles, sí, alumbrado, etcétera. No es como que sí, baches y sí. así. Sí ves en dónde se invierte, sí ves a dónde va el dinero que estás pagando tú de tus impuestos. Y encima, pues es cierto que los impuestos son muy altos, pero los salarios también son altos a comparación de otros lugares del mundo. Ujú. Es lo que te digo, todo que es más caro, pero también los salarios son más altos, entonces al final terminas viviendo más o menos al mismo nivel. Pero por ejemplo, o sea, son salarios más altos, pero pagas un porcentaje de tu salario, ¿no? Al fin y al cabo. Ajá. Entonces, pues, Dependiendo, mientras más ganas, más más pagas. pagas. Y escuela también es pública, me imagino. Hay escuela privada también en Dinamarca, pero Ujú, la mayoría de las personas van a escuela pública y es gratis no solo para los daneses. Por ejemplo, las universidades, para cualquier ciudadano de la Unión Europea puede venir a estudiar gratis aquí, ujú. También es. incluso Ujú. posgrados. Oh, y es buena la educación allá. Es muy buena. De hecho, curiosamente, hasta donde sé, tampoco estoy 100% informada de la política aquí, pero Ujú, la actual primer ministro, el mayor escándalo que ha tenido en su carrera es que hace algunos años ella y algunos miembros de su partido estaban en contra de la educación privada. Querían que desapareciera para que todos tuvieran exactamente el mismo nivel y la misma calidad de educación. Y después se descubrió que su hija estaba en una escuela privada. Ese es su mayor ah, escándalo. Ya lo que dijo ella fue, pero eso fue años después. ujú, Lo que dijo ella es que como todas las personas había cambiado de opinión ujú, y que sería hipócrita si antepusiera su carrera política sobre lo que ella pensaba que era mejor para su hija. claro. Pero ese es el mayor escándalo que ha habido. Ah, y en ese sentido la gente tiene mucho más confianza en su gobierno, son... Sí, sí, e incluso hay realeza aquí en Dinamarca. Ujú, Y la cultura en Dinamarca es como muy similar. Ven mal a alguien que quiera andar como de presumido, de excéntrico y todo. No, a ellos les gusta incluso si tienen bastante dinero, lo que sea, les gusta que todo se vea muy similar. Así es la cultura. ujú, De hecho, tienen algo que es como si fueran los 10 mandamientos, que todo va por lo mismo, de no te debes sentir superior a los demás, no debes aparentar ser superior a los demás. Tiene mucho esta cultura. Y lo ves, por ejemplo, en la realeza ujú, los hijos de la realeza van a la escuela pública, no van a la escuela privada. Tú te puedes encontrar al príncipe heredero ujú, al trono en una junta con los papás. Hace no mucho se popularizó un meme en Twitter. Bueno, no era meme, de hecho era un Twitter que puso alguien, una chica que vivía en Copenhague, que ujú. dijo, es lindo vivir en un país donde cuando gritan en la mañana café para Frederick, es el príncipe heredero al trono que lo recoge en chanclas y shorts, así, Claro, en sí, súper. sandalias y shorts. O sea, todos sí, te los puedes encontrar en la calle y todo. Obviamente sí tienen algo de seguridad, pero como aquí es muy tranquilo, la verdad. Hasta en eso, hasta en la realeza ves mucho la similitud. Digo que es como que, o sea, con todo y que son oligarquía, es monarquía democrática, me imagino. O sea, primer Sí, sí, ministro. Ujú, tienen primer ministro, es mujer. ujú, De hecho, creo de toda Escandinavia, únicamente Suecia tiene primer ministro hombre. ujú, Tengo entendido. En Finlandia, de hecho, es bastante joven. Yo creo que tiene mi edad, ujú. si no es que menor que yo,
No, de verdad, la primer Ujú, ministra de Finlandia es bastante joven. ujú. En Noruega también tiene primer ministro mujer y Dinamarca también. Y con todo y que es, pues técnicamente es realeza, no hay tanta Ujú. separación de que ves los cargos ostentosos, la gente que tiene acá la super lana. O sea, pues la realeza también va a la escuela pública. Sí, van a la escuela pública. Sí tienen sus castillos y sus palacios y eso donde viven, pero de la puerta para afuera todo es como muy normal. Wow, Van a la escuela pública sus hijos. wow. Y igual sí. Sí, yo también me sorprendí. Sí, porque pues es como que, o sea, creo que en todos lados, incluso si vas a un país comunista, es como que, somos comunistas, pero muy orwelliano, todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. Sí. Y entonces aquí es como Pues que no, pues, probablemente sí habrá alguna diferencia acá, pero la verdad no es muy notorio. La mayoría de la gente ve mal cuando alguien quiere sobresalir. no digo, o sea, es lógico que haya diferencias, no me sorprende, pero no las ves tan generalizadas, o sea, no ves No, que, no se ven marcadas. ajá, no es así como que, o sea, ya desde que, bueno, pues la realeza está utilizando los servicios públicos, o sea, simplemente aquí en México no son realeza y un diputado jamás va a tener ni a sus hijos en la escuela pública, ni va a ir al IMSS, ni va a hacer uso de las cosas públicas, o sea, Ujú. hay niveles, güey. Entonces ahí también es un cambio de mentalidad, es muy cañón. Sí. Y esto que también se me hace muy importante para entender y mejorar lo que es cultura mexicana, insisto mucho que los mexicanos el problema que tenemos es que tenemos una aversión a la autoridad. Como latinoamericanos, como herederos de una cultura que fue subyugada desde tiempos precolombinos, porque también los aztecas doblegaron a las demás tribus del Ujú. Valle de México. O sea, creo que tenemos ya impreso en nuestro ADN que la autoridad te quiere chingar y por eso te tienes que agandallar. O sea, esa es como que una mentalidad muy latinoamericana. Y esa es la diferencia cuando vas a lugares allá, en donde si hay una regla, se cumple. Si hay una hora, se Ujú. sigue. O sea, Ujú. esa es la parte en la que hay semáforo, la gente lo sigue. O sea, ya no tienes ese de, Ujú. ¿qué tanto es tantito? No, no. Es- Ellos sí ven muy seguir las reglas. Las reglas están por algo, tienen sentido y hay que hacer las cosas así. no ves así gente Por eso, gandalla. por eso sí se les acusa luego de ser muy cuadrados. Claro. Sí, o sea, es que es una cosa por la otra. Ujú. O sea, vuelvo mucho que digo yo que los mexicanos, nuestra mayor fortaleza es que somos muy flexibles en cuanto a las reglas. Es como que, es que no tenemos esto. Ahorita te lo consigo, ahorita te lo arreglo, ahorita vemos. Ahorita vemos qué, Pedro. Y esa es nuestra mayor debilidad, que somos muy flexibles ante las reglas. Ingesu, así queda. Sí, órale, échale. O sea, lo he visto y lo he visto, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, me ha generado mucha aversión a mí ante la autoridad porque son muy cuadrados, pero son cuadrados despóticos. O sea, hablar con un miembro de autoridad en Estados Unidos, un agente de aduanas, de inmigración, un policía, un soldado, son gente muy déspota. Muy cubiertos bajo el manto de, es que te estoy cuidando, pero también los hace déspotas. Y muchas veces los deshumaniza. Y los mexicanos somos bien pachorrudos, sí, pero por lo mismo somos mucho más humanos. Entonces es como que una paradoja muy difícil de, chin, es que podríamos ser un poquito más rectos y podríamos seguir las cosas como deben de ser, pero a lo mejor también seríamos un poquito más fríos y así como que, no, es que se tiene que hacer así. Oye, pero no, chingues madre, tiene que ser así. Entonces, cuando llegas a esa, o sea, no sé si en la puntualidad fue en lo que a lo mejor te llamó más la atención. De que, es que no, aquí la gente es Sí. puntual, puntual a madres. Por ejemplo, en cosas chiquitas. Siempre he dicho que cuando llegué yo a Estados Unidos, a Canadá, cuando vi que vendían los periódicos, que es como, es que aquí abres tu cajita, pones tus $2, abres tu cajita y tomas un periódico. Puedes agarrar los que quieras, pero solo tomas uno porque pagaste uno. Ujú. Y yo, la madre, no, no, en México eso es imposible. Allá lo ves en, no sé, cuando pagas servicio público, ¿cómo pagas el camión? También es así de que pones dinero, tienes tarjetita.
Le puedes pagar, bueno, ahorita no sé si esté restringido por la situación, ¿no? Ahorita estamos fuera del contexto Ok. normal. No sé si se permitan pagos en efectivo, pero cuando yo empecé a usar el servicio del autobús, yo pagaba en efectivo porque no tenía mi tarjeta. Ujú. La tarjeta la puedes ordenar tú en línea y te llega, no sé, 1 o 2 semanas después y tú le puedes estar recargando dinero por internet y tienes las máquinas para hacer el check-in y el check-out se llama. El Checkut. Entonces, ajá, y ahí funciona, ahí te hacen el cálculo ahí mismo cuando te bajas del autobús, que pones tu tarjeta para terminar tu viaje, ahí te dice cuánto te costó y cuánto es lo que te queda en tu tarjeta. Porque como dices, por la distancia. Ups, ahí se me fue. Digo, porque ahí ¿Me escuchas, Clau? Porque no te veo, pero no sé si me escuchas. Ok, ahorita vemos. A lo mejor se le acabó la batería. Ah, ya está, perdón. No te oigo, pero ya te veo. ¿Me escuchas? No te escucho, te veo, pero no te escucho. Nope, no te escucho. ¿Tú a mí? ¿Tampoco? Hmm, va a ser la conexión. Ok, aguanta. Ok, a lo mejor vamos a cerrar ya. Ajá. Ok, vamos a volver a unirnos a ver si eso funciona. De nuevo, creo que no he tenido una maldita llamada que funcione sin broncas. Siempre algo tiene que salir mal. A ver, ahorita sí ya se mete. Hmm. Cosa curiosa, o sea, siempre tiene que salir algo mal. Precisamente ahorita lo voy a preguntar de servicios como el internet. Pero en esta idea de lo que estaba comentando, porque seguramente aquí en México, si hubiera un sistema en ese en el que, es que tú te subes al camión y pones tu tarjeta y luego te bajas y pones la tarjeta y te van a cobrar con base en la distancia en la que estás usando, no faltaría en México, yo sé que todos lo sabemos, el gandaya, que a lo mejor no la pasa cuando se baja o algo por el estilo. De nuevo, porque en México y en Latinoamérica muy generalizado, tenemos esta bronca de está en como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra identidad, diríamos. O sea, por eso la frase horrenda mexicana de que el que no tranza no avanza. Porque tenemos una versión a la autoridad de que es que la autoridad me está chingando. Entonces yo para poder estar bien tengo que chingarme la autoridad, tengo que saltarme las reglas, tengo que ver de qué manera saco provecho. Entonces, creo yo que eso es algo, de nuevo, no solamente pasa en México, creo que pasa en muchas de las culturas de conquista, todo lo que es Hispanoamérica, que no ves tanto en culturas anglosajonas, en Canadá, en Estados Unidos, los europeos, ves que no tienen esa misma mentalidad. Los japoneses no tienen esa mentalidad. Entonces, creo yo que ese es el problema, que como estamos tan acostumbrados a decir, es que si no tranzas, ¿cómo lo vas a lograr? No se puede. Ya regreso, claro. Listo. Súper bien. Ya, perdón, Me salvaste. No, estaba haciendo tiempo. Cosa fallas curiosa técnicas. también. No, nunca he tenido una llamada, no importa dónde. Creo que no he tenido una llamada que no tenga broncas. En todos lados también me sale con eso. Y no necesariamente de mi lado, sino de allá. Sí. Perdón, cerrando esa En mi parte. caso me entró una llamada y Ok. se cortó Ok, la con razón. transmisión. Ok, no pasa nada. Eh, Cerrando esa parte del transporte, entonces, para tú tomar el autobús, tú te subes, pones tu tarjeta y cuando te bajas Ujú. también la pones para que cierre el viaje por lo de la distancia, por lo de que Sí, te cobra con base en la distancia. Y ahí sí, o seguramente, igual el tren, ajá, o si tienes que cambiar de autobús. Entonces ya hacen el cálculo ahí más o menos. y ahí es en donde seguramente algún mexicano gandaya sería de que no pone la tarjeta o buscaría la manera de no hacerlo. En los autobuses no se puede porque pues va el chofer. En un tren sí puede ser, pero si te cachan, o sea, de repente hay personal que va y te pide Ujú, que le muestres su boleto y esto. Y ujú, si te cachan, las multas son bastante altas. ujú. ¿Qué digo? No me sorprendería que fuera un mexicano y así lo hiciera, porque estamos acostumbrados a eso. También me decían en Francia lo mismo, de Probablemente. que, es que en Francia también nadie, o sea, nadie te cobra en sí. O sea, tú te puedes subir sin pagar,
porque el chofer Ujú. así como que no te está cobrando. Entonces, o sea, volvemos a que son culturas que están tan acostumbradas a, pues es que así Sí. se hace, que ni siquiera Ujú. tienen a alguien que esté reforzándolo a diario porque es de, ¿cómo crees que alguien se subió sin pagar? Ujú. Por ejemplo, en Canadá, cuando de repente no servían los torniquetes para cobrar, en Canadá la gente estaba dejando el dinero ahí encima. Si de, no Ujú. sirve, ok, te dejo el dinero aquí encima y se pasaban. Y el dinero ahí estaba. Es como, no, o sea, nosotros no venimos de esa cultura. Ajá. Y es horrible, pero es como que, pues ahí empiezas a disectar y decir, ok, de aquí vienen nuestros problemas. El hecho de que aparte Ajá. nos parece insólito, es como que, ¿cómo que dejan el dinero porque no les cobran? Pues nada más que no les cobren y ya. No, no, o sea, ya es como que, ¿cómo crees? O sea, y por ejemplo, en esa Así parte es. también, el internet y cosas así. Porque me decían, por ejemplo, es que aquí en Francia el internet está horrible. Me decían en otros lados, es que aquí es carísimo y en realidad está bastante malo. Aquí sí es bueno, en mi experiencia es bueno, a lo mejor no es el mejor del mundo, pero sí es bueno. Y me ha tocado, tengo amigos que viven en Alemania y me ha tocado ir para allá de vacaciones y allá la señal es muy mala. Pero aquí en Dinamarca, al menos donde yo vivo, nunca he tenido problema. Sí, es que curiosamente dicen, es que más bien en el norte es cuando Ujú. el internet funciona súper bien. Y en otros lados, incluso en la Unión Europea, es de, no, aquí el internet es malísimo. Sí, en Alemania no es tan bueno y sí, pues es el ejemplo más cercano que tengo. Oye, y por último, ¿hay algo que de repente la gente danesa o la gente europea que te haya tocado que de repente te vea que tú hagas como mexicana y que se quede viendo raro así como que por qué haces eso o que qué onda contigo? Híjole, sí, seguro que sí, pero en este momento no me viene a la mente. Pero estoy segurísima que hay varias cosas. Porque por Segurísima, porque me ha pasado. Me ha pasado que me comenten amigos así, o de pronto estamos comentando en mis clases, uh-huh. que hablamos cada quien de su cultura, de cómo funcionan las cosas en su lugar de origen. Pero híjole, es como cuando te dicen, cuéntame algo y te quedas con la mente en Sí, sí, blanco. sí. No, y te digo Perdón, ahorita se me está yendo. porque me pasó con mi amiga de Suecia que ya no quedó en la entrevista, me lo alcanzó a decir después, que Ujú. cuando acabamos la entrevista le preguntó a su marido también de, oye, ¿qué es algo que como mexicana hago que te llame mucho la atención? Y luego le dijo, tomas frutas de los árboles de los vecinos, porque ella vive también en una parte rural, Ujú. o sea, vive en una parte más bien que es campo, entonces, Ujú. pues hay árboles frutales que son más bien de los vecinos, y que Ujú. ella pues así no sé, o sea, una manzana y que se le hace fácil de, mira una manzana y que para su marido es como, le estás robando al vecino. Y es como, ay güey, pero pues es una manzana y aparte, o sea, está afuera. O sea, a un mexicano no se nos hace, pues también, o sea, aquí en México, aquí en No. Guadalajara tenemos naranjas en todas las calles, entonces pasar y agarrar una naranja, una guayaba es como, está en Bueno, la en las calle. calles. En Sonora, por ejemplo, si está allá en la banqueta o en lugar público, pues sí. Ujú. Pero, por ejemplo, si está en el patio de tu casa y la rama del árbol del vecino Sí, queda total. dentro de tu patio, lo que está dentro es tuyo. Está en la ley. O sea, no es, Claro. no es un acuerdo social, no, está en la ley. El Pero, fruto de la rama. claro. Me acabo de acordar de un pequeño ejemplo que igual no en mi experiencia porque yo no tengo hijos, pero alguna vez me estaba comentando el vecino que ya viajó a México. Ujú, Oye, ¿y tú piensas tener hijos? No, pues probablemente sí. Y si ujú. tienes una niña, ¿le vas a perforar las orejas? ¿Le vas a Los poner labios. aretes de bebé? Ajá. Y yo, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué le haces eso a un bebé, a un ser indefenso, pequeñito, que no puede decidir? ¿Por qué no te esperas a que está grande y decide? Algo así, ¿no? Ajá. Y yo, no, pues es normal. En México es como distinguimos si es niño o niña. ¿Pero por qué hacen eso? No lo entiendo. Y yo, pues pregúntale a los judíos por qué les hacen circuncisión. Es algo cultural. Ujú. Eso fue algo que me vino ahorita a la mente. Sí, que. Y ahorita que se nos cortó la llamada, te quería comentar algo que a mí también fue un shock cultural, Ajá. porque para mí era todo lo contrario, los eventos en Facebook. Ujú. Cuando alguien te invita a un evento en Facebook acá, es una invitación formal. Si es para una fiesta de cumpleaños o algo, incluso te lo pueden hacer con meses de anticipación. Y tienes que responder si vas a ir o no. Y si no puedes ir, tienes que disculparte ahí públicamente. Por lo general pones, ay, una disculpa, en esa fecha ya tengo otra cosa, voy a estar fuera, Y algo, nada ¿no? de que Pero pusiste espero que que lo pases siempre muy bien. sí y no fuiste. Y no vas, uy, no, ofensa, o que no contestes.
O sea, es una invitación formal. Y para mí, o sea, en México muchas Sí, veces ni respondes o pones que vas a ir y no vas. No, ajá, acá de verdad sí cuentan de, ok, hice un evento de Facebook, voy a tener una cena para 20 personas. confirmaron 20 Dijeron que van personas. a venir Ya, 16 platos de platos. comida tengo. Así, ajá. Y sí, Y también que cuando vas y visitas a alguien, yo sé que en México en algunas, no sé, clases sociales o en algunos contextos es común. De donde yo vengo, no. Si alguien te invita a su casa, es como que muy de confianza, nomás llegas y comes, o preguntas si le hace falta que lleves algo. ajá. Acá, aunque no les pidas nada, llegan puntuales y por lo general te traen o una botella de vino o un buquet de flores, pero algo es como que le tienes que llevar algo a la Ajá, persona que te está invitando. También eso. detallitos. Y vuelvo a lo mismo que viene mucho de lo cultural, de para ellos un compromiso es un compromiso, aunque sea en Sí, Facebook. ajá. Y para nosotros sí, no sabes, o sea, yo he organizado cosas que son así como que, ah, oye, voy a hacer un evento de caridad y entonces necesito que la gente me ayude y me confirme si me van a venir a ayudar. 55 personas en el evento me dicen, sí, yo voy y te ayudo a organizar. Ah, genial, entonces Llegan dos. llega una. Y si acaso. Y dice, pero es que me confirmaron, o sea, me pusieron que iban a venir a ayudarme. Y no era Ujú. fiesta, o sea, es de, necesito voluntarios y necesito que me digan, uno. Y lo peor es que sobre todo pienso que aparte, como es algo de caridad, como que sí se quieren adornar de que confirmé y lo ponen, ah, mira, Ah, fíjese, voy a ir y no van. Es de, güey, o sea, es nada más también para la apariencia. Pero bueno. Oye, ya me acordé, ah. algo que te iba a preguntar importante. Que tú eres chica linda, tú eres niña bonita, tú no tomas, tú no andas de parranda. Pero yo me acuerdo de la Claudia, que lo Sí. que eran tocadas y conciertos, ahí estaba. Oh, sí. Y ahí también, aparte te fuiste a lugares en donde, no sé cómo está la escena musical en Dinamarca, pero pues Dinamarca también es metalero. No No, tanto como Finlandia, pero no, de plano no. no. ¿Cómo crees? Sí hay como en todos sitios, pero no, no es la música más popular. O sea, los que son así muy, muy, muy pesados, yo creo son más en Noruega. Pero Ujú. acá es más música pop o rap. Digo, porque, o sea, Noruega, Finlandia, Suecia poquito, sí es acá Finlandia, metalero. Suecia poquito, pero sí, Finlandia y Noruega son ¿Y no metalerísimos. se Dinamarca permea? tristemente no. No manches, qué triste. Y luego No tú, tanto. Sí hay, pero no, no es lo más común, la verdad. y por Y sí ejemplo, es muy triste para mí. sí, 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 porque, o sea, así como la ven, la señorita era acá, rockera de corazón. Siempre me dicen, no pareces metalera, y yo ya sé, no es en Ah, mi es ropa, que, es en mi alma. es que tendrían que ver fotos de hace unos años. Yo sí la conocí y dije, wow, Ah, sí, cuando iba a las tocadas. sí. Pero, ok, entonces, ¿te ha tocado ir a algún concierto, evento público así de... ¿Y cómo es? Sí. Ah, es que depende. La mayoría, yo vivo en una ciudad pequeña, no vivo en Ujú, Copenhague, entonces no me ha tocado ir a un concierto específicamente de un artista y ver al público que es fan de ese artista. Me han tocado tocadas así de bandas locales o a lo mejor internacionales, pero no sé, en un barecito con 30 personas máximo. Me ha tocado ver eso, es como mucho más tranquilo. Acá no están amontonándose esos que van a ajá, llegar a primera fila. No, tú puedes llegar a primera fila caminando como sea, tomarte una foto con el artista, porque normalmente son bandas no muy famosas. Y los conciertos grandes que me ha tocado ir ujú, ha sido dentro de festivales y eso sí pues es un caos porque son, ¿qué te gusta? No sé, 50,000 personas tal vez porque son festivales en verano que en Europa y en muchos países y viene gente de todos lados, no es nada más gente danesa. ujú. Y sí me ha tocado ir a diferentes conciertos, pero ya en un contexto de festival no lo puedes decir como así es la escena en Dinamarca. Pero hablando específicamente de metal, hay un festival que es solo de metal, Ujú. que lo hacen cada año o lo hacían cada año, este año obviamente se suspendió, que era el Copenhagen, Ah, que es como el, sí, El pues el Hellheaven. juego con Ajá. Copenhagen. Ujú. Y es Copenhagen y ahí sí normalmente vienen las mismas bandas que se van haciendo gira por todos los festivales, que tocan en todos los festivales, pues las mismas bandas por lo general. Pero el tipo de público, te digo porque estando en Canadá también lo que me llamó la atención, que aunque digas, pero es que no es la capital y etc. O sea, estando en Canadá me tocó un evento del Cirque du Soleil público, en la calle, gratuito. Creo que estábamos en Toronto, no recuerdo. O sea, sí era una ciudad grande. O sea, era una ciudad grande. Pero a diferencia de México es, mira, es un evento gratuito, masivo, o sea, es para mucha gente
y nadie se amontona. O sea, la Ujú. gente allá sí es como que toma tu distancia. Y de repente yo iba con mis alumnos y de, profe, quiero ir al baño. Y ya, entonces los tenía que llevar así como que todos en filita india para llevármelos al baño. Y entonces tenía que como que medio ir empujando gente, pero se te quedan viendo feo, así como de, güey, ¿por qué me empujas? Y es como, o sea, no te estoy empujando así, pero sí es que voy a pasar. Con permiso. Ajá, y entonces para ellos es así como que el que ya los toques es como de, güey. Y aquí en México es de, no manches. Y puedes decir, es que son eventos chiquitos. O sea, aquí en Guadalajara, así, Plaza Pública también, viene a tocar Raúl Di Blasio, que pues no es acá, Katy Perry es Raúl Di Blasio, y se Ujú. atasca, o sea, está hasta el cucu. Con todo y que es provincia, con todo y que a lo mejor no es un artista tan famoso, pero es gratis, y su madre se llena, y la gente está así, colgada de un árbol, porque es gratis. Entonces también es esa Ujú. parte cultural mexicana de que, no, aquí sí somos de que, o sea, todo lo atascamos y no respetamos ese espacio personal. Y en otras culturas son Ujú. más como de, güey, no, o sea, hazte para allá, ¿por qué te acercas tanto? Allá no Ujú. sé si pasa eso. Yo creo que sería un término medio. Sí hay muchos eventos públicos, pero no de artistas grandes. De hecho, al menos aquí en mi ciudad, a inicio de mes, reparten, así tienen en la biblioteca o en algunos comercios, el calendario del mes, donde vienen actividades tanto gratuitas como de pago. Las Ujú, actividades culturales, tú vas viendo ahí qué es lo que hay, ¿no? Y a qué te interesa ir, porque hay para todo, para niños, para adultos, y hay ujú, conciertos, y hay exposiciones y de todo. Y los que me ha tocado ver, igual y no conciertos metaleros, pero por ejemplo, no sé, un tributo a Bruce Springsteen ujú, o cosas así. Y pues sí, la gente todos en el pasto y así tranquilos, sin empujarse unos a otros, pero sí se junta bastante gente. ujú, Y ya en el contexto de los festivales, ahí sí estamos todos amontonados porque normalmente son artistas bastante grandes a ujú, los que nos toca ver. Y normalmente la mayoría de los que van a esos festivales, la gran mayoría son jóvenes, incluso jóvenes para mí, yo los veo como, ay, morritos, así. bueno, también Y ya casi están. todos están súper alcoholizados ya para los toquines y eso, y más a mí que me gusta estar como que en primera fila, y ahí así es como de que se empujan un poquito más de así, pero aún así hay mucho más respeto y hay mucha seguridad. Si Ujú, alguien te molesta, le hablas, inmediatamente lo sacan, así de ahí, órale. Y te portas mal y te corto la pulserita y te sales del festival, no me importa que hayas pagado lo que hayas pagado. O sea, sí hay mucha seguridad y ujú. de hecho todos se cuidan unos a otros. Con todo y todo sí Ves hay. familias, ves niños, ves ancianos, ves de todo en los conciertos. Eso necesito conseguir a alguien que esté en Noruega para preguntarle así como que de los comerciales metaleros y todo. Ya ves que allá el comercial de jarabe para Ah, la tos sí. es de black metal. Bueno, Sí, va que va. Muy bien, Clau. sí, pues sí, no tengo amigos latinos que vivan en Noruega ahorita. Meh. Ahí busco. Ahorita ya me metiste una idea. Ya sé por dónde voy a buscar. Sí, sí, puedes meterte a los grupos estos Ujú, de Facebook, ujú. mexicanos en el mundo, y eso ya preguntas. Busco a alguien para una entrevista en Noruega y seguro sale alguien. Los Ya mexicanos sé. jalamos mucho. Sí, 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 estamos en todos lados. O sea, Sí, de algo te puedes encontrar en todo el mundo son mexicanos y chinos. O sea, chinos hay en todos sí. lados. Entonces, exactamente. Pero sí, me gusta mucho esta parte. Te digo, la idea de las entrevistas es, ahorita durante Ujú. septiembre, mes patrio, es como que la gente vea mira, o sea, la imagen que tienes de México, la imagen que tienes del extranjero, la imagen que el extranjero tiene de México y la imagen que el mexicano tiene de México habiendo estado en el extranjero, cambian muchísimo. Sí. Y si es así como que necesitas, o sea, si viajas, si conoce, nunca voy a decir, ni para qué salgas, o sea, de todos modos está chido México. No, o sea, sí tiene uno que salir, Ujú. precisamente para que se dé cuenta de que, ay, güey, o sea, México, digo, no lo tocamos mucho porque también no quiero ser muy repetitivo de otras entrevistas, pero la comida, o sea, tú con todo y que estás en un lugar en donde se acostumbra mucho el pescado, es el pescado, pero no tanto los mariscos, me imagino. Ajá. O sea, así como que ya ves, sobre todo acá en el norte, en Sinaloa, que mariscos desde... No, o sea, ya no se acostumbra a eso. Es muy escaso. Sí, sí. Dicen, ¿quieres saber la diferencia entre un sonorense y un sinaloense? Si te invita a una carne asada es de Sonora, si te invita a mariscos es de Sinaloa. No, Exactamente. acá sí puedes conseguir, por ejemplo, camarones o eso, pero igual se lo ponen a los panecitos estos que te digo. No he visto o a pasta o así, pero no he visto como, ajá, no he visto como tu chabela, así, tu Ajá. copa con el cóctel.
Tu con, no michelada sé, con tus pulpo, eso, camarones. pues no. No, no, eso no hay acá. Y No, es algo sí bien es muy chistoso, distinto. que es como, Ujú. es que ustedes están en primer mundo y aún así es de, oye, si quiero esto, esto y esto, dicen, no, güey, eso acá no hay, eso nada más en México. O sea, los mexicanos vivimos en la tierra de la abundancia sin darnos cuenta. Sí, totalmente. Igual, o sea, Totalmente, porque en México es más fácil que consigas alimentos en Ciudad de México es más fácil que consigas alimentos de todo el mundo. O sea, tú te puedes ir a una barbacoa coreana original atendida por coreanos y eso ujú. es como mucho más fácil, igual y porque el país es más grande y la ciudad es más grande. Pero acá sí hay cosas Pero me lo están diciendo de que aunque quieras, Alemania, me lo no dicen están de como, Francia, me lo dicen de Irlanda, que es como, sí. sí, no, es que eso no hay, o sea, insisto, Ujú, una amiga, mi amiga en Francia me dijo, es que yo tengo muchas carencias aquí en Francia. Y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo chingados me dices que tienes carencias allá? O sea, los que tenemos carencias somos nosotros, ¿no? O sea, con todo, y no me refiero a comida internacional, me refiero a, ¿quieres comer ujú. cortes? O sea, en el norte, decir cortes, sí, güey, échale. ¿Quieres comer mariscos? Sí. ¿Quieres frutas? ¿Quieres verduras? No es así como que, no, es que eso aquí en México no se consigue. O sea, tendrían que ser cosas muy regionales, ¿no? Pero cuando Ujú. dices, o sea, vuelvo a lo mismo, si tú de repente dices, quiero comprar fruta, ¿qué tan cara es la fruta en Dinamarca? Bastante, O sea, si dices, me quiero bastante. desayunar Si un te jugo de compras naranja. una naranja, pues depende, te puedes comprar un costalito que traiga a lo mejor 20 naranjas, a lo mejor unas 20 coronas. Si te compras una naranja suelta, a lo mejor te va a costar 3.50 coronas, una naranja, Ujú, algo así. Lo que es, igual sigue siendo caro, pero poquito menos caro, digamos, son las manzanas, porque eso se caen solas de los árboles acá. ujú, sí, 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 Pero eso sí, me acuerdo. uvas, todos los aguacates y los limones, que para los mexicanos es, Ujú, o sea, lo tienes, pero los aguacates no son tan buenos, son carísimos y es como jugar a la ruleta rusa. de que te sale uno No malo sabes y... cómo va a estar. Ajá. La verdad, yo, perdón, a lo mejor me quieren quitar el pasaporte mexicano por esto, pero ya optamos por comprar del que venden ya picado congelado, porque ese ya sabemos que está bien. Sí, 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 no tiene sentido. Porque esa es la cosa, o sea, yo acabo de comprar aguacates y precisamente me vendieron unos chiquitos así, no sé por qué. Pero ahí entra salieron malos, este está bien duro, este ya está pasado. Y es como, qué mala onda. La próxima semana compro otro kilo, compro otros 2 kilos y échale. Y tú allá es como que compras, si llegases, porque me imagino que allá no compran por kilo. Por supuesto que comprar aguacate No, por no. kilo es no. Entonces Los cuando compras por pieza o en paquetitos que traen dos o tres. claro. Y decir, compré un paquetito y salieron malos es la tragedia. O sea, es el... Güey, compré aguacates y salieron malos, ¿sabes? ¿Cuánto me costaron y salieron malos? Sí, Es exactamente. muy triste. Yo lo sé, yo lo sé. O sea, así me han dicho también pues es que, por ejemplo, te invitan a una fiesta. Si tú llegaras con un platito así de guacamole, si es como que, Claudia, trajiste guacamole. Porque es como que es de varo, esta mujer trae varo. Y para nosotros es de, vine al convivio y traje una cubeta de guacamole. Pues ahí déjala. Pues será en Guadalajara, en Sonora también está carito, Pues mira, para que veas. comparado con otros vegetales Ujú. o frutas, Sí, o sea, digo, sí el está un poco aguacate es carito, caro, pero aún así no al nivel de Europa. no tanto como acá. Sí, o sea, es de, es carito, pero vuelvo a que para un mexicano, o sea, tratar de hacer que un mexicano se imagine pero es que eso no lo consigues, es difícil. O sea, tratar de Sí, hacerle entender a un mexicano de que, es que eso aquí no hay. Tienen que ser cosas sí. muy específicas como algo regional, de, es una fruta china, es que es un Ujú, condimento indio. Pero que digas, ujú. se me antojaron duraznos. Uy, duraznos, no, pues no, quién sabe en dónde encontremos y quién sabe cómo estén. Es como, no, güey, pues vete a un mercado y vas a encontrar duraznos. Se me antojó una piña. Que digas acá, Ajá, me quiero hacer mis frijolitos negros y de dónde sacas el epazote. ajá. Que eso me han dicho Así, que no, no, eso no se consigue. Me dijo un amigo en no, Australia. Eso no lo encuentro, güey. Eso es de las únicas cosas no. que no. Entonces vuelvo a lo mismo de que ahí no nos damos cuenta de que para el mexicano no existen en realidad tantos límites. Para el Ujú. mexicano decir, o igual, quiero irme a nadar, es como, pues un fin de semana te vas a algún lado cerca.
quiero irme Ujú. de turista, a ecoturismo, te vas a la Huasteca, te vas a Oaxaca. No, quiero ir a desierto. Ah, pues vete a Chihuahua, vete a las Barrancas del Donde Cobre. sea que estés, vas a tener algo alrededor, donde sea que estés, ahí en México. Vas a tener cosas que hacer alrededor. O dices, no, es que más bien quiero ir a algún lugar arqueológico. Vete a Ciudad de México, vete a Puebla, a Cholula. O sea, ahí es en donde no lo entendemos, pero es de, no, es que turistas de otros lados que vengan a México, sí se les cae la chancla porque es de, la madre, o sea, oye, ¿y qué más hay? Wow, pues ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres conocer? Y va a ser una cornucopia de, pues quieres ir a lugares antropológicos, quieres ir a ruinas, quieres ir a playas, quieres ir a ríos, cenotes, ecoturismo, desierto, a de arquitectura, o sea, es que échale y de todo tenemos. Ya Ujú. ahí en donde nieve, ah, ok, ahí sí va a ser poquito porque pues nada más montañas en algunos lados Pero sí por el hay. ecosistema, pero así como que, Ujú. ah, bueno, es lo que es menos, pero toda la abundancia que tenemos es rara y en Ujú. todos lados lo apreciarían más que nosotros. Sí, muy probablemente sí. Entonces, esa es la parte que también quiero que la gente empiece a visualizar de, no, pues es que nosotros en realidad nos sirvieron con la cuchara grande, pero no lo aprovechamos ni lo visualizamos. Ujú. Y nos la pasamos queriendo irnos a otros lados y no nos vamos a Cancún. ¿Y qué es eso? Oye, pues yo estaba en Sonora y también hay playas muy bonitas ahí. Bueno, está bien, te perdono. No, pero sí es como que esa idea de conozcan otros lados, conozcan México. O sea, te digo, a mí me falta conocer Ujú. Sonora, sí tengo así como que no, sí tengo que conocer mi país más de lo que me falta. Ya llevo Ujú. muchos lados, todo el sureste, el sur sí, sí lo conozco. Pero que la gente como que aprenda a apreciar más y aprenda a decir, sí me voy a dar una vuelta por México. Y cuando llegue a otros Sí, sí. lados va a ser como que, ah, está bien. De hecho, sí lo tengo pensado, sí quiero conocer más de México, pero todavía no he tenido oportunidad. Y en sus planes está ya quedarse allá o si se piensan en regresar o irse a otro lado, como algo Honestamente no lejano. sabemos Ujú, todavía, no sabemos 100%. Hasta ahorita estamos a gusto aquí, sí vemos que podemos tener un futuro acá. ujú, Dinamarca, la verdad, es una muy buena opción para vivir claro, cuando tienes trabajo. claro. Ese es el asunto. Vuelvo a lo que te comentaba al principio, mucha gente lo ve así como antes era el sueño americano, Ujú, mucha gente lo ve así, pues me voy, busco trabajo allá y todo, no es tan sencillo, pero ujú, una vez que ya lo tienes, puedes venir y puedes tener un futuro acá. Es un lugar seguro, el gobierno funciona bastante bien, los servicios públicos son bastante buenos, es un lugar donde puedes tener un buen porvenir. súper bien. Entonces nos gusta la opción, pero no estamos 100% seguros porque pues las cosas pueden cambiar. Nosotros seguimos Claro. teniendo familia en México, yo tengo mis estudios y mi experiencia laboral en México, Ujú. entonces no estamos 100% seguros. Igual podríamos movernos a algún otro país, que entonces diría para qué aprendí danés, pero, Ah, bueno, pues pero no te bueno, estorba. ya veremos. Por lo pronto sí nos gustaría quedarnos, pero tampoco es un hecho. Y que vuelve a lo mismo de, no es, o sea, Dinamarca es un país hermoso. De hecho, voy a Ujú. compartir el video que me mandaste de las grabaciones que hiciste. Dinamarca verdaderamente es un país hermoso, pero con todo y eso no es como que, ya de aquí soy, ya encontré el paraíso, ya aquí me quedo. Es como, pero hay otras cosas. No, es que como mexicano siempre te jala tu tierra. Yo sí Claro, volvería a México. O sea, si tuviéramos buenas oportunidades laborales, yo sí exacto, volvería a México. exacto. O sea, con todo Y y lo también el hermoso. mundo es muy grande, o sea, Exacto. no me quedo con la idea de me voy a quedar aquí para siempre. Tal vez después me pueda mover a otro sitio, ya sea de vacaciones o a lo mejor permanentemente o a lo mejor por un tiempo, Temporal. pero el mundo es demasiado grande como para encasillarte en algo. Ujú, Pero sí nos parece una muy buena opción, creo que es un lugar donde podemos tener un buen porvenir. La verdad estoy muy agradecida de estar aquí en este momento, porque aquí es un lugar donde me siento segura, aquí es un lugar donde toma tiempo y no es tan fácil como se piensa, pero puedes crecer y puedes hacer algo. súper bien. Entonces, sí, la verdad, yo estoy agradecida de estar aquí en este momento. Mañana no sé, ojalá sí. Tocamos madera. Y me da mucho gusto que estés bien y que estés feliz por allá. Muchas Un gracias. día te caigo de chilango para armar la carnita asada allá en el norte. Claro que sí, claro que sí. Va Acá que tienes va. mi sofá, mira.
No sé, el chango me da miedo porque de repente voltea, no sé si lo notaste. Ah, lo dormimos ahí, algo hacemos. Ah, muy bien, corazón. Pues te mando un abrazo, me dio muchísimo gusto verte y saludarte. También esto me está sirviendo para Igualmente. reconectarme con mis viejas amistades. Sí, sí. Entonces te Acá mandamos andamos, ya sabes. un abrazote desde acá. Igualmente. Cuídate mucho, nos vemos. Bye. Chao.